Municipalidad, soy docente de Derecho Tributario también, mucho con la pirámide de los amigos. Acá la compañera me gusta el tema de la abogada. ¿Se acuerdan de la pirámide normativa? Claro, establecía un orden de prelación de acuerdo a las normas, ¿sí? Obviamente esas normas van a tener diferentes ámbitos. Y hablo de, ¿se acuerdan de la pirámide normativa? No estoy hablando de otro mundo, estoy hablando de la secundaria. ¿Se acuerdan o no? ¿No? Para tener esa clase ética. ¿Tiene para tapar la...? Sí, vamos a verlo por lo menos de... porque me da mucho... Tiene que correr en... ¿Qué dice? Este. Sí. No. El que dice Epson. Ah, no. Ah, sí. Qué capo. Eso tengo lo que... Bueno. Sí, porque me da acá en la cara el... Sí, bueno, esto, impositivamente, como les decía, más allá de que por ahí van a tener que dar la parte un poquito más teórica de los impuestos, que por ahí algunos no les cae un poquito, pero es necesario, ¿sí? Entonces, siempre van a ver que yo les he dicho, digamos, respecto que la norma que nosotros vamos terminando va a estar establecida en un orden, Por ejemplo, si vamos a hablar de nación, va a haber determinadas normas, ¿sí? Lo mismo va a pasar con las provincias y lo mismo con el municipio, ¿sí? Nosotros ahora estamos en esta instancia. Si yo, si es así, vamos a mirar. Primero va a estar la nación, segundo va a estar la provincia y por último va a estar el municipio, ¿sí? ¿Por qué organismo impositivo está representada la nación? Con la FIP. Afín. Bien. Provincia. Rentas que vimos la vez pasada, ¿sí? Les puse una pregunta que no, eso les puse, ¿sabes lo que estoy diciendo? De no sonreír. Les puse preguntando, una última pregunta que se me ocurrió, ¿qué nivel estábamos? Porque después, bueno, a ver si saben dónde estamos parados. Bueno, y me pusieron nación algunos. No fui yo, yo lo estoy pensando, no fui yo. Por eso les he dicho con esto, siempre tienen que estar, van a ver lo común de la gente, por ejemplo, les dice, por ejemplo, no, porque fui a pagar la boleta de ingresos brutos en la FIP o mezclan todo, ¿sí? Entonces usted tiene que tener bien en claro de qué estamos hablando, ¿sí? En cada nivel. Y en el municipio, municipalidad de Posadas, ¿sí? En este caso, Posadas, que es lo que nosotros nos incumbe en la temática ahora. En la FIP, ¿qué tipo de regímenes vamos a ver acá? Nosotros no vimos ninguno todavía. Nosotros en realidad lo que vamos a ver en la FIP, cuando veamos, va a ser IVA y va a ser monotributo. ¿Sí? Esa es la temática que vamos a ver. En rentas, vimos el impuesto a los ingresos brutos. Municipalidad. El impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Que es lo que nosotros hicimos en abril, ¿sí? Ingresos brutos, eso es lo que vamos ahí, rentas. ¿Y en el municipio? ¿Qué hacemos en el municipio? Se pagan la patente, los impuestos de las propiedades, la tasa de comercio. Tasa de comercio. Más llamada, se llama tasa de comercio, pero sí, comúnmente se lo conoce como tasa de comercio. Se llama derecho de inspección, registro y servicio de control. Por eso le llaman tasa de comercio. Porque como digamos que el pozo nombre tiene que decir derecho de inspección, registro y servicio de contralor. Derecho de inspección y registro, servicio de contralor. Nosotros pagamos para tener inspecciones. Contralor. ¿Sabes? ¿Ven o no? Esa es la famosa tasa de comercio, ¿sí? En realidad nosotros más que nada lo vamos a apuntar, es cierto, en municipalidad lo mismo que en rentas, hay otras cosas, se paga patente, en realidad patente es ingreso de renta, ¿sí? Solo que provincia delega el organismo recaudador en municipalidad, pero la patente es provincial, ¿sí? Pero la caja recaudadora
inmobiliario, en rentas también pagamos inmobiliario, en rentas pagamos cero, ¿sí? Pero como nosotros ponemos, digamos, nuestro énfasis en la parte comercial, por eso vemos la tasa de comercio, digamos que lo vamos a ver acá, y vemos el tema de los trámites de habilitación, ¿sí? ¿Cómo habilito un local comercial? Porque eso es lo que le puede llegar a hacer. La gente generalmente no quiere hacer ese trámite, ¿sí? No quiere ir a la municipalidad a hacer sus trámites, o se pierden, ¿va? Pero son tantos requisitos, son tantas cosas que es bastante engorroso. Entonces por ahí una persona, lo mismo que pasa en el CES. Sí. En realidad, Sí. no quieren, se pierden, no van y no entienden, entonces prefieren delegar en alguien que sepa, que entiende, que le saque rápido las cosas, porque al final uno termina haciendo 10 veces y entendiste la mitad y volvés con lo mismo y volvés a ir y pasa. Entonces, bueno, eso es lo que es la punta, digamos, que nosotros vamos a tener desde la municipalidad de Rosana, ¿sí? Obviamente hay otros impuestos, pero ¿qué pasa también? Los otros impuestos que liquidan ellos. Si yo quiero pagar el impuesto inmobiliario, yo no tengo que saber cómo liquidar el impuesto inmobiliario. Yo voy, saco con mi número de partida y ellos me liquidan desde el sistema. El derecho no, el derecho lo liquidamos nosotros. ¿Se entiende? En AFIP, ¿qué? ¿IVA y qué? IVA y monotributo. ¿Se entiende? Si yo quiero pagar la patente, yo no tengo que liquidar. Liquidaría menos, por supuesto, porque no habría costo. O sea, eso ya sale de un sistema. Ellos, como organismo fiscal, liquidan, ¿sí? Por eso, lo que nosotros vemos acá es lo que le compete a la gente, digamos, que en este caso sería nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ingresos brutos ustedes nosotros teníamos que hacer, ¿sí? Y lo mismo pasa con la tasa, nosotros tenemos que hacer. Hay un sistema para armar, un sistema, una modalidad de presentación, cuáles son las obligaciones, todo eso vamos a ir viendo, ¿sí? Por eso está apuntado al área comercial, porque ahí es donde la persona se ve solito y tiene que pagar. Después, si a mí me piden, por ejemplo, quiero pagar, no sé, el impuesto inmobiliario, es ir con el número de partida y pedir que le impriman la boleta. Hay un sistema también, lo último que lo miramos, el pedir por internet. Un tiempo funcionó, este año a mí me mandaron una boleta todavía. Pero lo que voy a decir es que El de renta ya vieron. nosotros vimos. Lo voy a ver al final. Exacto. Vos vas a terminar con cómo eso. saco esa boleta. ¿Eh? De ¿Cómo se hace todo eso? Ustedes, claro, ustedes terminarían el circuito haciendo lo último. En realidad no, lo último sería el CES, porque nosotros tuvimos esto en abril y en mayo ellos tuvieron el CES. O sea, ustedes terminarían con este y después el CES terminan. ¿Seguro que tuvieron? No, está bien. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué temática vamos a ver en este módulo? En esta última partecita. En el tercer eslabón. ¿Saben por qué les remarco? En el más abajo. Exactamente, pero ¿por qué les marco? Porque en realidad, bueno, obviamente está armado de una forma que regulo igualmente no todos vamos igual, porque vamos a arrancar después. Cuando yo quiera generar una área tributaria, ¿sí? O sea, quiero empezar un negocio, un emprendimiento, lo que fuere, sí o sí, yo para inscribirme tengo que ir en este orden. Sí o sí, voy a empezar por AFIP, voy a seguir por rentas y voy a terminar en municipalidad, ¿sí? No puedo hacer al revés. ¿Por qué? Porque cada organismo siguiente me va a ir pidiendo el alta del anterior. ¿Se entiende? Entonces, esto tiene que tener bien en claro. Nosotros ahora vamos con la municipalidad, pero se supone que ya hemos pasado por las dos instancias anteriores, ¿sí? Y lo mismo va a pasar cuando nosotros cerramos el local, o un cliente cerró su local, no va a trabajar más, y cómo haría la baja en el orden inverso. Va a ser primero su baja en la municipalidad y ahí sucesivamente, porque cada uno le va a ir pidiendo el anterior. ¿Tá? Por eso esto no es aleatorio, digamos, ¿sí? Esto es así, está armado así, tiene un orden, digamos, en cuanto al orden, digamos, del Estado, ¿sí? Nación, obviamente tengo que arrancar con el centro de la nación, segundo en provincia y por último en la municipalidad. Por ahí, como la municipalidad está a cargo, acá nosotros hacemos rentas tributarias, nos notamos en algún impuesto, ¿sí? Comenzamos a tributar, pero el municipio está a cargo justamente por la cercanía, digamos, tiene mayor poder de control y aparte está a cargo, digamos, todo lo que es la urbanización del lugar y toda esta cuestión,
está el cargo de la habilitación, es decir, si este local está apto o no para tal actividad, si está en la zona que es correcta. Ahora está muy hincha con los planes de urbanización, hay ciertas actividades que no pueden hacerse en cierta zona de la ciudad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo que cumplir todos estos requisitos. Por ahí, a veces es recomendable, antes de instalar el negocio, aunque tengamos que hacer el externo, revisar los papeles para ver si, porque después hacemos todo esto, nos pasa que llegamos a la municipalidad y no podemos ir, ¿sí? Me ha pasado. Entonces, a veces por ahí es recomendable, cuando el sujeto ya tiene más o menos en este lugar, revisar por ahí el tema de los papeles acá, y una vez que está todo bien, arrancar desde el inicio, ¿sí? Pero no más que revisar, porque no podemos hacer nada, no podemos informar al fisco, no podemos empezar un papel, nada, ¿sí? ¿Está? ¿Se ubicaron? Estamos en el tercer nivel. Ahora sí. ¿Cómo era el nombre específico de la raza? Derecho de inspección, registro y servicio de contralor. Yo le dejo acá mi correo para los que igual nos vamos a pasar ahora. Derecho e inspección. Derecho de inspección, registro y servicio de contralor. Yo puse grabar esto, no sé. ¿Cómo le adjuntamos para ponerlo ahí? ¿Qué le ponemos? Yo igual ahora armamos la lista, yo armo porque yo tengo un grupo que se llama gestoría y les agrego, entonces yo cada vez que le tengo que mandar algo mando a gestoría directamente. Sí, les dejo por las dudas, si por ahí igual van a ver mi correo cuando les mando, pero bueno, ahora sí podemos continuar. O sea, ahora sí vamos a dar inicio. Disculpe, de vuelta la pregunta. Derecho, inspección, registro y servicio de contralor. ¿Puedo apagar o no? Bueno. En principio, yo moví, a ver si se ve mejor ahí. ¿Ahí puede ser? Ahí, ¿no? Ahí. Yo moví ese sin querer. Bueno, en principio, les voy a dejar las normas. Nosotros vamos a arrancar, antes de empezar con lo que es el Código Fiscal Municipal, vamos a arrancar con las normas, digamos, respecto a la habilitación. Lo primero que va a hacer un sujeto es inscribirse, ¿no es cierto? Y después va a tener que tributar. Entonces, en principio, yo prefiero arrancar por lo que es la parte de habilitación y después vemos el Código Fiscal para ver cómo hacemos la parte de la liquidación, ¿sí? Hay una norma nueva, que ya no es tan nueva, que es la 1274 del año 2016, que vino a, digamos, derogar el último decreto de habilitación, que era ¿cómo es? La 92 del 2011, que ya era bastante viejita, con ansias de, digamos, venir a modificar y acelerar los procesos de habilitación. ¿Alguna vez hizo habilitación por acá? ¿Hizo habilitación o algo, no? ¿No? ¿Ustedes con el taxi no habilitaron? Sí, se hace una presentación de la carpeta durante el mes que le toca esa licencia. Y eso sería la habilitación en el taxi. Pero ustedes por auto, Sí, no por local, claro. Sí. Bueno, cada rubro va a tener su especificidad, ¿no? Acá vemos un rubro general que sería la habilitación de un local, ¿sí? Sí. Bueno, como les decía, la norma 1274 del año 16, deroga la 92 del 2011, que era la última, la que traía todas las modificaciones.
El decreto 92/2011 sacó por primera vez ¿cómo es? Un nomenclador para las actividades de municipalidad. ¿Se acuerdan del nomenclador de rentas que vimos? Les explico para los que no estuvieron. Un nomenclador es un listado, ¿sí? Es codificar actividades, es decir, nombrar todas las actividades que puede llegar a tener un sujeto o una empresa y... todas las actividades con un código. Entonces yo cuando vas a generar un alta, cuando yo me vas a escribir, me codifico, es decir, le aviso al fisco qué código de actividad yo voy a realizar. Esto tiene AFIP, tiene rentas y tiene municipalidad. AFIP, ustedes lo vieron de nuevo, si ustedes vieron de nuevo. En AFIP hace capaz que 3 años ya se modificó, ahora es más amplio. En enero de este año lo modificó rentas y municipalidad. Tiene un nomenclador desde el año 2011, todavía está así, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es, que igual yo les voy a mandar después en el material, es codificar la actividad, es decir, buscamos la actividad con un numerito. Antes no había esto, entonces la municipalidad trabajaba con el nomenclador de rentas, ¿sí? Y ahora hay, entonces bueno, ya el 2011 se maneja con su nomenclador, ¿sí? O sea, a veces puede diferir los códigos, a eso es a lo que me refiero, puede ser que no coincidan los códigos de los 3 fiscos, pero eso no quiere decir que sea otra actividad, sino que yo le tengo que poner el número del fisco correspondiente, nación el de nación, en provincia el de provincia, y en la municipalidad de la municipalidad, ¿sí? Bueno, lo que hace también este decreto nuevo, el 1274, crea, digamos, una ventanilla única, una ventanilla única de asesoramiento al empresario. En realidad, les comento desde la práctica qué consiste esto. Antes había un sector de la municipalidad que era dirección de comercio, ¿sí? Ahí se hacían todas las habilitaciones. Veíamos 200.000 empleados haciendo la misma cosa. Lo que ahora hizo esta normativa es dividió por sectores. Entonces, apuntó a que ciertos empleados hagan tal labor, los otros tal labor, para que los expedientes se muevan más rápido. A mí me ha pasado, por ejemplo, tener expediente de habilitación 2 años. ¿Cómo le decías a una persona que puso un local que 2 años no trabaje? Porque todavía no está su expediente de habilitación. No puede. O sea, tiene que trabajar porque ya tiene el alquiler corriendo, la luz corriendo, ¿se entiende? Entonces la idea de la normativa esta era que comiencen a circular más rápidamente los expedientes. Las habilitaciones se hacen por expediente, ¿sí? Es como muy judicial, digamos, de ese ámbito. Es un expediente que va de atrás para adelante, así como se hace en el juzgado, y que se impulsa de oficio. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ir a ver cómo está mi expediente, tengo que ver si en alguna instancia, porque eso va a circular por varios sectores, en alguna instancia se quedó parado porque faltó algo, porque sí, yo tengo que impulsar, porque si yo no impulso de oficio ese expediente, se duerme y se va ¿cómo es? Archivo general. ¿Sí? Entonces yo tengo que constantemente ir impulsando el expediente para que salga. Pero la idea era sectorizar, mejorar los sectores, mejorar las especialidades de las personas que trabajan ahí, y que ese expediente tampoco quede trabado por nada, sino que ya corrigió uno, vaya al otro, que corrigió el otro, ¿sí? Y lo dividió. La parte de ventanilla única, que se llama ahora, que nosotros entramos y el primer lugar que vemos. ¿Qué hace? Asesora al empresario. Vos te vas a decir, bueno, yo quiero hacer tal actividad. Estos son los formularios, estos son los requisitos, ¿sí? Todos los ingresos de expediente se van a hacer por ahí. Después tenemos que ir a mesa de entrada única. Era un quilombo, las personas andaban con sus cosas así por todos lados. Entonces ahora es todo en ventanilla única. Ellos ahí van pasando después los sectores, ¿sí? Atrás están habilitaciones comerciales, ¿sí? Que son los que ya nos dan el alta. Después tenemos un poquito más allá la gente de zona, que son los inspectores que nos van a inspeccionar el local. Arriba tenemos la dirección de comercio, que es como la jefatura. Tenemos la dirección general de rentas. Tenemos urbanismo, tenemos obras privadas, tenemos el control de calidad de alimentos, si se tratase de alimentos, ¿sí? La actividad. Van a haber diferentes sectores. Pero ya son ellos los que van a hacer circular el expediente, ¿sí? Yo tengo que ir a verificar nomás y preguntarme expediente. ¿Está? ¿Cómo son las habilitaciones? Las habilitaciones pueden ser de bajo riesgo o de alto riesgo, ¿sí? Cuando el expediente va a ingresar por la ventanilla única, tiene que ir bajo uno de dos regímenes, ¿sí? Tiene que ser de bajo riesgo o de alto riesgo. Genial, ¿cómo sé cuál es uno y cuál es otro?
Y bajo riesgo van a ser aquellos que no impliquen un daño a la salud. O sea, no voy a usar elementos inflamables, no voy a utilizar explosivos, no voy a utilizar medicina, contaminantes, ¿sí? No voy a vender bebidas alcohólicas. Fíjense que yo puedo ser un kiosco, pero si soy a vender bebidas alcohólicas, ya no soy de bajo riesgo, ¿no? Soy de alto riesgo. No tengo que manipular alimentos, no tengo que cocinar. A mí dice, con excepción de los envasados de origen, claro. Yo puedo vender, por ejemplo, tengo una despensa, puedo vender las bandejas de milanesa. Lo que no puedo hacer es preparar yo las milanesas. Tener un sector donde preparo las milanesas y las saco al público, ¿sí? Si yo hago eso, sería de alto riesgo. Si yo solamente compro y revendo esa milanesa, claro, que está envasada, puede tranquilamente ser de bajo riesgo. Y que mi local no supere los 100 metros cuadrados, ¿sí? Es importante, digamos, la diferenciación por una cuestión de que obviamente los de bajo riesgo son expedientes que salen muchísimo más rápido, ¿sí? Ya cuando yo ya lo incorporo como alto riesgo, ya tiene su otro procedimiento, le controlan más, intervienen más sectores, entonces tarda más, ¿sí? Alto riesgo. Me dicen, las que puedan provocar un daño directo, bueno, obviamente, ¿sí? Que utilice inflamables, que utilice explosivos, contaminantes, medicina. Las actividades industriales, obviamente una industria maneja otro nivel, no tiene maquinaria, ¿sí? Los locales comerciales que posean ascensor, si yo no tengo ascensor también soy de alto riesgo. Y todas aquellas otras actividades que no encaucen en la de bajo riesgo. Si yo tengo, por ejemplo, más de 100 metros cuadrados, ¿sí? Si manipulo alimentos, si vendo bebidas alcohólicas. ¿Se entienden? Sí. Las de bajo riesgo, esta cuestión que les decía también de que van a pasar como más rápido los expedientes, también tienen una cuestión de que hay un procedimiento intermedio en el cual el municipio ya le otorga una habilitación provisoria, ¿sí? Esa habilitación provisoria no debería exceder los 90 días, o sea, 3 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque en 3 meses el expediente de habilitación ya debería salir. Eso también le obliga, por otro lado, digamos, al fisco a apurarse, sacar no más de 3 meses ya el expediente definitivo, ¿sí? Las de alto riesgo, fíjense, 180 días. Son 6 meses. Sí, bueno, yo decía 2 años, imagínate. 180 días, igual son 6 meses, ¿sí? Encima, hay una cuestión acá. Las de bajo riesgo, esto es el pico de la teoría, después le explico la teoría. Las de bajo riesgo no pueden, digamos, o sea, pueden empezar su trámite, van a empezar un formulario con una alta tributaria, que vamos a verlo, y ya pueden abrir su local y comenzar a funcionar. Inclusive lo que suelen hacer es colgar esa alta tributaria para que si va un inspector vea de que ya se iniciaron los trámites, ¿sí? Y que rápidamente pueda obtener su habilitación provisoria. Las de alto riesgo, si no tienen habilitación provisoria, tienen que esperar a que salga la habilitación definitiva. Por eso, fíjense que hasta 180 días pueden llegar a tardar, ¿sí? Otra cuestión es que, según la normativa, los de alto riesgo no pueden funcionar hasta tanto no tengan su habilitación definitiva, ¿sí? Es decir, yo no puedo abrir el local y comenzar a funcionar. Porque es más complicado. Yo, por ejemplo, quiero poner un restaurante, no podría abrir el local, comenzar a funcionar hasta que salga mi habilitación, ¿se entiende? Mientras estás pensando Sí, pero lo hacen. Exacto. Pues una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Por qué lo hacen? Porque no pueden tener, encima, no pueden tener 6 meses cerrados. Imagínense, pongo toda la plata, todo mi restaurante, ¿sí? No puedo tener 6 meses cerrados hasta que salga el expediente de habilitación. Es mucho tiempo. Encima estos 180 días ahora, digamos, se estipuló porque antes la normativa no hablaba de tiempo. Entonces, Es mucha pérdida. claro, pero igual 6 meses son 6 meses. Pero ¿qué hace, por ejemplo, cuando te caen a investigar? ¿Te cobran una multa y te dejan abierto o te lo clausuran? No, primero, antes de siempre la clausura va a ir si ellos llegan a llegar y aparte que no tenés habilitación, no sé, tenés rata en la cocina, tenés cosas así, es muy claro, o muy peligroso, no sé. Que tenga gato o algo así. Un gato Pero ellos te que entregan un certificado de que tenés en proceso la habilitación. Vos tenés el alta tributaria, de la misma manera que tienen los de bajo riesgo. Lo que pasa es que no podría, según la normativa, yo no podría colgar y hacer como los de bajo riesgo y comenzar a funcionar.
porque a mí la norma me dice claramente que yo no puedo funcionar hasta tanto no tenga la definitiva. O sea, que si el fijo tarda 6 meses, que digo, cumple justito los 180 días, ya debería tener cerrado. La verdad que esto de la práctica no pasa, ¿sí? Porque es un lujo que el empresario no se puede dar, invertir todo esto para esperar, claro. Entonces, es más, también hay una cuestión. Por ejemplo, a mí me planteaban, ya hablando del tema, me planteaban, por ejemplo, me decía, bueno, yo voy a poner un local que va a ser bastante grande, lo tengo que refaccionar mucho, empiezo a hacer los trámites hasta tanto. Claro, te cae el inspector a los 4 meses, no puede inspeccionar todavía porque están refaccionando, igual recién de que esté, empiezan a correr los 6 meses. O sea que lo mismo nomás, tampoco podés ir adelantando. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Ajá. Pero la verdad, yo tuve varias cosas que no suelen hinchar porque de cierta forma saben que esto es prácticamente impracticable que yo tenga cerrado, ¿sí? Sí van a ser muy severos, obviamente, como les digo, si es no sé, un restaurante y tengo esto sucio y encima, no sé, tengo conductos de gas, qué sé yo, cosas así, ¿sí? Tiene que estar muy mal estado para que a mí me vayan y me clausuren de una. Pero si no, lo que hacen es bueno, obvian y prosigue el sistema, ¿sí? Yo no tuve caso, pero la norma dice eso, o sea, si nos encontramos con un inspector por ahí un poco más severo, más normativo y quiere multarnos por estar funcionando sin tener la habilitación definitiva, lo puedo hacer, porque está en la norma. ¿Se entiende lo que le quiero dejar plasmado? Yo hago una pregunta Ajá. técnica, por ejemplo. ¿Ellos te multan o te piden una coima? Porque yo necesito saber, porque, o sea, yo sé que existe eso. No sé, en el ámbito comercial, no sé si... Yo creo que te multan. O sea, yo te piden la multa y la coima lo que sé vos. No, porque existe, o sea, es gracioso, sí, pero hay gente que lo hace, o sea, le dice, no, pará, ya me sale el mes que viene, tomá esto. O sea, lo hacen. Pero eso es como que se ve, depende del caso de la persona, o sea, no se puede saber. No hay una prueba de eso. Bueno, pero Y depende del sector que te caiga también. ¿no? Claro, porque vos le coimientan, Sí. denunciando, ¿eh? Claro, porque depende Te ahora denuncian, un montón de casos hubieron. Sí. Todos sabemos y es público conocimiento los famosos zorra, por ejemplo. No sé, el ámbito comercial. He tenido casos, por ejemplo, o me han llegado casos, tengo ahora por ejemplo uno, que vos decís, hace 5 años, por ejemplo, ¿cómo puede ser que no? No, caían en las municipalidades, se iban y me pedían que haga la habilitación. No sé cómo arreglar. Porque no puede ser que... Ambas cosas. Claro. Si trabaja ahí no puede también habilitar. Si es un inspector. Ah, no. Yo tengo una persona que le caía, hace 5 años tiene el local, y bueno, y ahí sí, digamos, entonces me dicen, no, me cayeron de vuelta y me dijeron que presente los papeles, que me apure. Pero que el inspector vaya, claro, hace 5 años te están cayendo, una vez por año por lo menos que te caiga por él. Y vos sigas sin habilitar, me parece que, no sé si eso está pasando así nomás de hoy. Debe haber algo ahí en el medio porque sí, es muy raro. Sí, es muy raro, no sé. Depende también del sector que te caiga, ¿no? Hay diferentes tipos de inspecciones. Ahora vamos mirando. Está la de obra pública, calidad de vida, está la gente en zona de comercio. Creo que por ir por el más severo que no te va a apelar, hasta me animo casi a decir que no te va a apelar. No. Lo de recaudación del sector de recaudación, porque son en la mayoría que son todos profesionales y no necesitan coimear. No, yo no pregunto. Y no, y sé que aplica bastante porque cuando tenemos inspecciones desde ese sector son muy severas las inspecciones. Pero piensen que yo estoy preguntando para ir a meter una coima, o sea, yo quiero saber cómo se maneja en realidad. Porque sé que pasa, o sea, al inspector le gusta el monto. No hay problema, ¿verdad? Y hubieron unos casos de, lo que escuchaba en la radio de una chica que Pero digo que fue porque le pasó muy poco el monto, hermano, que... Pero que se combinaron por WhatsApp y se van a encontrar no sé dónde. No sé qué tonta también la inspectora. Y por 200 pesos hacer todo eso, o sea... La verdad que... Sí, pero eso hasta es irrisorio porque no puede dejar pruebas por WhatsApp así. Por eso, amigo, me parece tan tonto como la forma en que ocurrió que yo decía, por Dios, no es una broma. Hay algunos que valoran más el trabajo.
Y sí, bueno, esta está por separada al cargo, por ejemplo. Sí. Y por eso no valoran nada. Encima, fíjate que él el hijo, porque el hijo le acompañó. Sí. Y él estaba fuera de servicio, pero se ve que también, claro, y los dos un trabajo. Sí. Es una tontería. Terrible. Pero bueno, y aparte la moral, ni hablemos, te deja re mal parado. Más que nada porque por poca plata, porque capaz que si estás en migración y así eso, pero decir, bueno, lo que saco es, qué sé yo, pero por poca plata. Bueno. No te sé responder realmente, nunca nadie me dijo muy así, como muy explícitamente, le di plata y se fue. Nunca me dijeron, tengo este caso, como le dije, de hace 5 años que me están hinchando, que cae la municipalidad, cae, y que obviamente yo por deducción ya asumo que de alguna forma está reinando cuando van, porque me cuesta creer que encima siempre van los mismos inspectores. Porque me cuesta creer que ya no le hayan como multado o clausurado por la cantidad de tiempo, aparte que venden alimentos en sí. Entonces por ahí esas cuando si por ahí es un, digamos, no sé, vendo ropa, que no todo, qué sé yo, no es algo nocivo, son más tranquilos, pero con los alimentos, con los insecticidas, esas cuestiones son severos, la droga en el sentido de droga, ¿sí? La droga legal, digamos, ¿sí? La droga legal. Así como hoy agarraron acá la terminal de pesado. Acá la terminal de pesado y agarraron un droga y una mochila de plata. ¿Verdad? Había yo tuve un caso, por ejemplo, de una persona que presta servicios de limpieza de piscinas. O sea, lo que hacen es el mantenimiento de las piscinas. Y bueno, cuando se hizo el alta, primero se había ingresado como bajo riesgo, porque la verdad que en realidad es un servicio, ni siquiera no tiene local comercial. ¿Por qué? Porque obviamente, cuando van a entrar a la piscina, en el local de... O sea, es el sujeto que va con su camioneta a todos los lugares donde tiene que prestarlo. Entonces, ingresaba inclusive en el código y se ingresaba como un servicio, porque era un servicio de hacer esa actividad, digamos, ¿sí? Sí, pero es súper corrosivo, sí es... Bueno, que entró cuando entró en calidad de vida, dieron la baja al expediente y le pidieron que vuelva a ingresar por alto riesgo, por el uso. Y es más, no solamente le pidieron eso, sino que tenía que establecer, ahora van a ver que hay diferentes tipos de habilitación, y una es sin local. Tenía que volver y habilitar con local, aunque no sea un local de venta al público, por lo menos establecer un localcito donde los inspectores de municipalidad, cuando quieran, porque después cualquier fijo, obviamente nosotros tenemos que tener un domicilio donde ellos puedan corroborar nuestras cosas, ¿sí? Pueden ir a corroborar el estado de los productos. Entonces, obviamente no tenía locales, estableció un lugar de la casa nomás donde ellos puedan ir y, digamos, ver que los productos están en buen estado, que no están vencidos, que todo el resto, ¿sí? Porque ellos van y controlan eso. Entonces ese expediente, señor, todo de baja, tuvo que volver a iniciarse por alto riesgo y con local, más allá de que no es un local de público. Sí, pero que cuando los inspectores vayan cada tanto, tiene que estar ahí, digamos, los productos en buen estado. Y sí, la verdad que es cierto, porque tiene elementos, digamos, cloro y no sé qué más le ponen fuertes, ¿sí? Bueno, esto es lo que les decía hoy, el tema de la ventanilla única, que es lo nuevo, que fue a partir del 2016, que en realidad es como que se hizo más efectivo a partir del 2017, es bastante nuevo, digamos, que es la primera entradita. Nosotros ingresamos al municipio, es más, todo el mundo va a querer que informes, ¿sí? Porque vos entras y en el sector más amplio, sí, bueno, eso es ventanilla única. Por ahí ingresan todos los expedientes, ahí yo voy pido los formularios, ahí yo voy pido qué requisitos, todo. Ellos me deberían solucionar la vida, ¿sí? Cuando yo quiero ver, una vez que ingresó el expediente, supongamos le pasó un mes y no sé nada de nada, ¿dónde voy a consultar dónde está mi expediente, cómo está, si hubo alguna objeción o algo que me estén observando? En ventanilla única. Ellos desde ahí, porque antes, les comento, ese expediente cuando ingresa va a ir circulando por diferentes sectores y cada sector va a tener que emitir un dictamen técnico, ¿sí? Ese dictamen técnico puede ser favorable o desfavorable. Si es favorable, continúa su circuito, y cuando es desfavorable es cuando el expediente queda estancado, ¿sí? Entonces, si yo sé que es desfavorable, por ejemplo, porque me observaron X cuestión, tengo que salir a arreglar la solución, volver a presentar ese papel que me faltó, que está malo, ¿sí? Lo soluciono y el expediente continúa, ¿sí? Pero antes, como no había la ventanilla única, ¿qué pasaba?
Yo no tenía un lugar donde ir a preguntar dónde está mi expediente ahora. Yo me tenía que ir a ver más o menos por qué sectores podía haber andado mi expediente, de acuerdo a la actividad, y tenía que ir sector por sector. ¿Está tal expediente acá? ¿Está? Imagínense. La verdad que era un horror. Entonces, y a veces, bueno, no había como un sistema. Yo decía, ¿cómo puede ser que ellos mismos no se pasen? Bueno, ahora Ventanilla Única lo que tiene es un sistema. Entonces, cuando un sector, por ejemplo, dio el ok, que está todo bien, lo pasó a otro departamento, saca, lo establece en el sistema, lo aclara en el sistema, por ejemplo, entonces esa ventanilla única tiene todos los sectores y ve, y dice, bueno, salió de no sé, horas públicas, está al día, dictamen favorable, está en tal lado, ¿sí? Lo están verificando. Esto no se puede seguir a través de la web, ¿no? No hay seguimiento de expedientes de la web. Pero por lo menos tenemos la ventanilla única, entonces vamos a un lugar y en ese lugar nos dicen dónde está. Y si está todo bien, no hay nada que hacer. Y si por ejemplo está, me dice, supongámosle, no sé, calidad de vida, y me objetaron el manual de procedimientos, bueno, fíjate, sé que me voy a ese sector, veo cuál fue el problema, soluciono el problema en el sector y el expediente continúa. ¿Se entiende? Pero ahora, digamos, ellos la información la tienen toda junta desde ventanilla única. Entonces también pueden hacer un seguimiento más continuo del expediente, ¿sí? Estaría bueno esto que decís, voy a implementar el seguimiento del expediente como lo tienen en CES. Vieron que tiene el seguimiento del expediente porque, sí, nos ahorraríamos. Cada sector, o sea, cada vez que se pasa te dan el informe por internet y vos lo vas siguiendo ahí. Cuando está listo lo vas a buscar. Y si tenés algún problema te presentás directamente donde. No tenés que ir vos, no les jorobás a ellos. Sería lo genial, la verdad que sí. Bueno, pero ahí no existirían los gestores. Ahí no existirían los gestores. Y no sé, porque igual no todos manejan, sí. O por ahí no entienden, o sea, toda esta cuestión, o sea, usted ahora porque lo ven y bueno, vos sabés que hay diferentes sectores que tienen que pasar, pero vos no tenés ni idea. Y entra, no sé, dice calidad de vida y terminó, no tenés ni idea. Entonces, paciencia y tampoco tiempo. Si vos tenés paciencia y tiempo, podés hacer todo, pero poca gente tiene eso, ¿sí? Porque el que tiene a veces tiempo por ahí se queda en el camino porque no tiene la paciencia o no entiende, entonces me dices aquí déjame, no, porque no. Conocimiento también, porque los que no estamos tan acostumbrados a manejarnos así con la compu no es tan fácil. Lo que estamos acostumbrados a ir al lugar y averiguar. Claro. Como ahora los 08 tener que mandar por email. Todo. Más así a mano. Como sí, todo. Entonces, si no es de tu costumbre, te cuesta. Sí. Bueno, nosotros hablábamos, lo teníamos en un colega, vieron que todo está muy sistematizado ahora. Todo por sistema. Por un lado, hasta el mismo empleado público se ahorra trabajo, porque en vez de ir a estar atendiendo y probando que le preguntan esto, que le preguntan, entonces capaz que puede ir a hacer su trabajo y acelerar las cosas mientras tanto, mientras los otros hacen solo sus consultas. Y nosotros por otro lado también, porque en vez de, por ejemplo, tener que, a mí por ejemplo a veces me pasa que tenés que ya salir y tenés que ir a la municipalidad y ya cortaste todo tu mañana. Ya es todo lo que hiciste en la mañana. Entonces por ahí a veces pasan esas cuestiones, ¿sí? Pero es cierto lo que vos decís, a veces hay mucha gente que por ahí no... Esta cuestión le cuesta a mí. Yo por ejemplo, cuando se volvió sistematizado toda esta cuestión, me acuerdo de un tiempo que no sé, ingresaron un montón de monotributistas, eran chiquitos pero ingresaron por esta cuestión, porque se les excede de la capacidad, digamos, de decir, no sé, qué sé yo, me manda acá esto, la no sé qué es, no sé qué tengo que hacer, no dan... Entonces más, antes hacían solo y ahora tienen a alguien que le haga porque no pueden con el sistema. Yo creo que los establecimientos me había ido a hacer trámites, ellos directamente, yo iba a consultar y me mandaron a los ¿sí? Costado. Porque sí. se le está culturalizando al contribuyente de que tiene que hacerlo solo. Te van obligando. En renta está bueno porque hay alguien y de última, si vos por ahí no puedes sacar que te tienen paciencia, te ayudan. Pero tipo que vos sabés que la próxima amiga tenés que hacer solo también. Entonces por eso te digo, hay personas que se adecúan a esto y hay personas que no. Y que no quieren saber nada. Y encima ahora en realidad está más desocupado, digamos, la administración pública. Vamos y no hay tanta gente como había antes. ¿Por qué? Porque todo se hace online, todo... Y sin embargo así todo, la gente no quiere ir. Tiene un cliente que me dice, yo piso gente me deprimo, me dice. A mí me deprime. Un 08 firmado tiene 60 días nomás para tramitar, ¿no? No sé, yo no hago automotor. No es diario. Tonta la cara. No sé. Sí, yo creo que sí. Yo automotor no.
La que está firmado. De moto. No sé de moto. Así me dijeron. Yo leí 90 días y el formulario Z 30 nomás. Y después si dejaban de ser tenés multa. ¿En el registro? Sí. La formularia Z para decidir para la vida. Sí. ¿Cuánto? La multa. El valor del auto. Cuando lo pasa. Ah, Pero si es moto, no. ¿Cómo te lo quieres? no tiene multa. No, no tiene que ser. Bueno. Nosotros motor, la verdad es que estaría bueno incorporar, pero no. Más que la transferencia en mi propio auto nunca fue. Y ahora ni me acuerdo, la verdad. No sé, no bueno. Bueno. Les comento más o menos cómo era antes y cómo es lo nuevo para que se vea la diferencia de qué es lo que... Igual yo, por ejemplo, ahora tengo varios clientes que ya cumplieron el plazo. Gracias. Y todavía no están. Pero tengo clientes que se han salido muy rápido y han mejorado. O sea, se ve la mejoría y tengo otros en los cuales es lo mismo. Pero bueno. Está para establecer presentar como un proyecto, lo que voy a decir, pues está bueno lo del seguimiento, ¿no? Bueno, fíjense, acá hay varios sectores por los cuales generalmente suele pasar un expediente. Obviamente va a depender de la actividad, ¿sí? Tenemos la Dirección de Atención y Asesoramiento al Empresario y al Comerciante, ¿sí? Que esto es lo que se llama ventanilla única. Tenemos la Dirección de Habilitaciones Comerciales, Urbanismo, Obras Privadas, Medio Ambiente Urbano, Seguridad e Higiene Alimentaria, esto sí manipula alimentos, si cocina alimentos. Dirección General de Control Alimentario y Medio Ambiente Urbano, IDEM, Comercio, Dirección General de Desarrollo Industrial, si fuese industria, Dirección General de Rentas, Dirección, y termina, obviamente culmina en la ventanilla única, que es cuando sale el expediente, ¿sí? O sea, que empieza en ventanilla y termina en... Exactamente. Este de control alimentario y medio ambiente urbano es donde te otorgan el carnet sanitario, ¿no? Sí, exactamente. Pero vieron que ahora calidad de vida no es el que te... Calidad de vida no está acá, ¿no? No sé cómo lo contamos. No sé si es eso o calidad de vida o no está calidad de vida, pero pasa que ahora muchos se juntaron las direcciones. Sí, lo que tiene el carnet sanitario, interesante que sacaste, porque antes el carnet sanitario solamente se pedía cuando vos manipulabas alimentos y ahora se pide para todo. Si vos haces atención al público, tienes que tener tu carnet sanitario. Sí, porque te hacen un examen de sangre. Exactamente, pero antes estaba relacionado por ahí con el tema de alimentos también. Pero ahora no, ahora todos con carnet sanitario. Para el taxista también. Todos le piden. En el caso que haya un accidente, por el tema de si hay choque o sangre por medio con el... Lo que pasa es que en realidad es una tontería, porque igual si tenés un choque, tenés tu carnet de conducir con tu grupo de sanguíneo y todo. Sí, pero el carnet sanitario, por ejemplo, si tenés una enfermedad como SIDA, Bueno, ahí no te tenés lo todo. habilitan. Claro, tiene más datos, sí. Sí, para todo. Bueno, pero bueno, está bueno, digamos, aparte, viste, sí. Y todas las personas que intervienen en el local, porque vos, por ejemplo, podés ser el dueño de algo y no sé, tu mujer también atienda, o que tu mujer también tenga el carnet sanitario, porque si caen, mínimamente esa persona tiene que tener el carnet sanitario. Sí. Nos estabas comentando que para habilitar tiene que pasar por todas las direcciones. Esa dirección tiene un sistema por computadora que al terminar trámite automáticamente le actualiza a la dirección de atención, a la ventanilla. Todo el tiempo se está actualizando. O tienen que llevar el papel para que la ventanilla tenga que actualizar a su sistema. No. Cada automáticamente, entonces. Claro, cada dirección va a entrar a su sistema. Es como que ventanilla tiene el sistema general, exacto. Y cada uno tiene, entonces, yo por ejemplo, no sé, urbanismo está acá, dictamina favorable, saca su dictamen, ya ventanilla lo toma conocimiento, ¿sí? Hasta que, Claro, pues si no sería muy tedioso y nunca ibas a actualizar tu sistema, porque si era... Bueno, pero antes era una cosa así, entonces vos tenías que ir, claro, vos tenías que ir pasando a ver dónde está, porque ni eso sabían dónde estaba el expediente. Es más, me ha pasado estar ahí buscando expediente y a veces estaba ahí
Y por la cantidad de expedientes no encontraban claro, entonces hay un quilombo. Yo por eso antes, por ejemplo, tenía mucho rigor respecto a las copias que entregabas también, porque vos entregabas un montón de documentación, después no está, viste, los BPM, los PODA, se paga eso, se hace con un licenciado en seguridad de higiene, te sale como 6.000, 8.000 pesos, o sea, no está listo para ir a volver a hacer, digamos, ¿se entiende? Entonces era toda una cuestión. Pero ahora sí, ahora digamos, está todo eso. Entonces vos vas y preguntas y ya saben dónde está, si están dictaminando, si están verificando, si se observó algo. Si ya se observó algo, te dicen acércate a tal sector, fíjate a ver qué te dicen, cómo solucionan para que continúe. Ya te vas a ese sector y solucionas ahí. Exacto. Se me perdió acá para continuar. Ah, qué cosita. Y puedo continuar. Se trabó. Este es más o menos el circuito de habilitación, ¿sí? Fíjense, ingresa por ventanilla única, ¿sí? Yo solicito toda la información, no se ve muy clarito, parece, ¿no? ¿El Power lo vas a pasar? Sí, yo paso todo esto. Ah, no, entonces estoy copiando. No, tranqui, por eso yo les dije, yo les paso todo, por eso apagué la luz. Si por ahí quieres tomar algún dato. Ya no sé, algunas cosas así puntuales. Bueno. Aquí tengo que hacer un gráfico, lo que pasa es que por ahí les anoto porque entonces ustedes ya tienen ahí qué es lo que más o menos hace cada sector. Solo vamos mirando los sectores y yo les voy explicando. Ventanilla única, ingresa por ahí, voy, solicito toda la información, me entregan los formularios. Igual los formularios hoy también lo bueno es que lo puedo bajar a internet. Hoy, digamos, parece una tontería, pero no tenían. Entonces por ahí en vez, si yo más o menos ya sé, por ejemplo, no sé, quieren habilitar un kiosco, resulta ser que yo ya hice kioscos, ya sé que me piden todo, no tengo que ir allá. Bajo por internet los formularios, ya los tengo, ¿sí? Entonces, acá hay una cuestión que le quiero explicar acá entre ventanilla y dirección de urbanismo. Específicamente hay dos tipos de habilitaciones. Una es con local comercial y la otra es sin local comercial, ¿sí? Cuando es con local comercial, ¿y por qué les he dado mucho esto? Porque todavía ocurre, aunque yo no lo puedo creer, pero todavía ocurre que te dicen: yo no me inscribí en municipalidad porque no tengo local. Y yo le digo, ¿y qué tiene que ver? ¿No es cierto? Y todos dicen, no tengo local, no me tengo que inscribir. No, tenés que inscribirte. Es más, cuando vos quieras hacer tu baja va a venir problema. ¿Y qué pasa si no me inscribo? Bueno, vos, tu decisión. El problema es lo siguiente. Primero que te pueden detectar, porque municipalidad, y me consta, ya trabaja con las bases de renta y aquí. Si te detectan, por ahí tenés la mala suerte, por ahí tenés la buena suerte y no pasa nada. Después, ¿qué pasa si querés hacer una baja? Te van a pedir la baja en municipalidad, te vas a ir a la municipalidad, es el famoso casabobo, te piden la constancia no inscripto de municipalidad. Te vas a solicitar esa constancia de municipalidad, verifican tu actividad y te dicen, pero vos tenés que tener estado inscrito desde que iniciaste tu actividad. Tomá, este es tu impuesto para pagar. ¿De qué actividad estamos hablando, por ejemplo? Cualquier actividad comercial. Que trabaje sin local. Una vendedora de zapatos. Sí o sí se tiene que inscribir. Si yo me inscribí en la cruz de monotributista, estoy ingresando el impuesto a los ingresos brutos, tengo que estar inscrito en municipalidad. Tengo que tributar el derecho, inspección, registro y servicio de contralor. Más allá de que tenga local comercial. ¿Se entiende? Sí. Voy a presentar mi declaración jurada, voy a presentar mi facturación, voy a computarme las prestaciones de los gastos, todo idem, ¿sí? Pero tengo que hacerlo. Porque cuando yo quiera hacer mi baja en renta, porque mañana no quiero vender más zapatos, lo que me va a ocurrir es que me van a pedir la de la municipalidad. Y cuando yo me vaya, aunque quiero municipalidad, estoy en el horno. Estoy en el horno con más razón si estoy inscrita hace varios años. Encima, la tasa del derecho es el 8 por mil, es el 0,0008. Si yo facturo poco, por ir, ¿viste? Después me como un bajón por una pequeña porción que tendrá que haber ingresado, ¿sí? Obviamente, cuando a mí me determinan, después viene el quilombo, porque después viene el monto no ingresado, con los intereses y la fecha que tendrá que haber sido ingresado, más la multa por no haber ingresado el impuesto omitido, más la multa por no haber ingresado la declaración jurada del impuesto omitido. O sea, terminamos pagando. Por ejemplo, les comento así, me ha pasado de dar profesores de Montoya, que vos decís, o sea, en serio, profesores de Montoya, claro,
se van, le ponen como monotributista, ¿sí? Entonces se van, se escriben en el monotributo y sacaron su facturero, ¿sí? Para poder facturar y daban clases, entonces le pedían factura. Vieron que ahora encima el monotributo se usan todo. Tuvieron la mala suerte de que Municipalidad les encontró inscriptos y dijo, bueno, usted realiza una actividad que acá también está nomenclada y le corresponde. Entonces les avisa, cuando les avisa, realmente se les avisan con la determinación de la deuda. Y viene un proceso ya jurídico en el cual nosotros tenemos que ir a presentar, ver si lo que debe liquidar no está bien, si no está bien, qué sé yo. La diferencia era, o sea, capaz que tenía que haber pagado 17 pesos por mes, o sea, ¿se entiende? Pero obvio, entre la sumatoria de la diferencia, más el tiempo que llevó, digamos, más los intereses, más las multas, más, no sé, supongámosle que el impuesto era no me animo a decir, pero más o menos, por ejemplo, era ponerle impuesto de 5 años, era 5.000 pesos, termino pagando 40. ¿Por qué? Porque tengo multa, intereses y 800 cosas. Tengo una consulta. Los factureros que le dan a los monotributistas, ¿no tienen CAE? CAE no, tienen los responsables cripto y los monotributistas que hagan electrónica. O sea que no hay forma de detectarlos a través de la factura tampoco. El CAI, los monotributistas tienen CAI. CAE. Clave de autorización de impresión. Los responsables cripto y monotributistas con electrónica tienen CAE, que es clave de autorización electrónica. En este caso el profesor, si él entregaba una factura con el CAE, ¿el montota no veía que él no estaba inscrito? El montota, el sujeto que le importa, le pide la factura, necesita la factura. Corrobora, está inscrito en monotributo, el CAE está bien, terminó mi control. ¿Se entiende? Pero es más, capaz que te dicen, bueno, tenés que inscribirte y después te vayas a Sí, pero la municipalidad... Cuando vos, en realidad, a vos no te tienen que contratar bajo ese régimen. Ese régimen es para sujetos que son independientes. Se malusa el régimen, es cierto, y hay un montón de lugares donde te toman como monotributista, ¿sí? Ahora, toda esta cuestión de si vos haces o no haces es tu problema, ¿eh? Porque vos sos un sujeto independiente para el fisco. Por supuesto, no tiene nada, si no te tendrás que contratar en relación de dependencia. Y el empleador lo que va a hacer es atenderse a las consecuencias cuando no ingresen, o sea, tus aportes, las contribuciones, ¿sí? Pero después cuando justamente te desliga como independiente es porque vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. Por eso, pero tu mi problema pregunta es, si el profesor estuvo dando las con el CAE, a la municipalidad se le quedó un registro desde cuándo estaba trabajando. A la municipalidad le queda un registro porque AFIP ya tiene la fecha alta de cuándo hizo los trámites. Es más, yo pude haber hecho, me apuré, soy un apurado, un ansioso, me di el alta en enero y entonces que empecé a facturar en junio. Por tonti, tengo que tributar en enero. Por apurado. Ojo, hay de todo en la vida, señor. No sea ansioso. Es el código de barras por donde se rige la factura, digamos. Ahora es el CAE para una empresa que no está... ¿Aquí no está por trinchera? Sí, hay uno por la Valle de Santa Cruz. Porque tengo la imagen de... Una en Garupá y otra en San Luis Mitra. ¿Y la base qué me dijiste? La Valle de Santa Cruz, en la esquina. Entonces no hay nada que ver con lo que... Pero tengo la imagen, es como un cosito, ¿sí? Sí, alquimia, producto de limpieza. Pensé que sí, claro, ustedes tienen porque tienen electrónica. Sí, no, yo eso en realidad aprendí porque trabajé en crucero, casi 4 años. Y ahí trabajé toda la parte de logística con el tema de las encomiendas y nos manejábamos a través de los CAE de las encomiendas, digamos, porque cada una tenía su código, cada factura. Bueno, lo mismo pasa ahora con la factura del monotributista con el CAI. El responsable inscrito antes no tenía CAE, pero tenía CAI, y el monotributista no tenía nada. Entonces era imposible seguir la factura de un monotributista. El AFIP le sacó eso y le dijo, bueno, le sacó el CAE a los responsables inscritos, le puso el monotributista y le dio el CAE a los responsables inscritos y a los monotributistas que hagan electrónica. ¿Sí? Se hace el mismo seguimiento, pero con el CAE también se sigue. Es más, el proveedor que va a pagar tiene que verificar primero si el CAE, ponerle por ejemplo un CAE de la factura C, está bien, está al día. Claro. Exacto, si está denegado por algún problema, no le tiene que pagar. ¿Sí? Por lo menos no todos hacen ese control, pero las empresas grandes suelen hacer porque
digamos, están normados, es lo que debería ocurrir. Volviendo a esto, en realidad lo que ellos conocen son las bases, es decir, bueno, que fulano está igual, de todas maneras, las consultas de los queries son públicos. Cualquiera puede consultar un query y ver. Entonces, si yo miro que es Pedro Méndez, entro, está inscrito en la FIP porque tiene por ejemplo, una constancia de monotributo, entro al sistema, yo estoy en la municipalidad, entro al sistema de la municipalidad, veo que acá no está inscrito. Encima en la constancia de inscripción tiene la actividad y todo, puedo verificar la actividad, todo. Igualmente es bastante parecido porque en municipalidad acá, bueno, ahora de repente que viene vamos a ver al código, dice que actividades están incluidas y es bastante similar a lo que vimos en rentas, ¿se acuerdan? Cuando hicieron rentas. Entonces vieron que es bastante inclusivo, o sea, entra casi todo prácticamente, ¿sí? Entonces, vos si sos una asociación civil, no tenés que, pero igual tenés que hacer trámites, ¿se acuerdan que vimos? Lo mismo que rentas. Entonces, es toda una cuestión. Lo que pasa es que no tienen los datos de los sujetos, pero antes, claro, lo que pasa es que antes había un sujeto que sentaba a hacer esta labor, entonces la posibilidad o el porcentaje de que te encuentre, o sea, era 1 en 1.000.000, hoy lo hace un sistema, busca, está la base de... Ellos se comparten con el registro de las personas también, está el registro de las personas, los bancos, AFIP, rentas y municipalidad, trabajan y aleatoriamente encuentran al sujeto. Por eso te digo que, por ejemplo, que le hayan encontrado, como pasó de ver a estos sujetos que eran los profesores de masa, que fíjate que para esas horas que tenían en la Montoya, nomás era que está, o sea, muy salado. Pero bueno, puede pasar como te puede no pasar, digamos, o sea, porque lo hace un sistema aleatorio, no encontró su base y dijo, listo, esto está quieto. Entonces ya se hace el procedimiento a esos sujetos, y ahí viene todo el procedimiento, pero encima ya un procedimiento jurídico, entonces, o sea, en realidad, por decirlo en pocas palabras, te comes un bajón. Claro, pero el sujeto por ahí cuando va, no sabe que tenía que inscribirse en renta, no sabe que tenía que inscribirse, no sabía tampoco, ¿sí? Entonces por ahí estas cuestiones son engorrosas por desconocimiento. Puedes decir, no, yo no tengo local, no tiene nada que ver. Esto es un impuesto que se liquida como se liquida de los brutos, ¿sí? Entonces hay que inscribirse igual. Bueno, seguimos, ¿están hasta acá? ¿Alguna preguntita? La ventanilla única, dijimos, ingresa por ventanilla única. Ah, bueno, les iba a explicar este tema del local y no local, por eso me quedé acá, me acordé. Les decía, yo generalmente hay diferentes tipos de habilitaciones, ¿sí? Pero yo tengo con local y sin local. Generalmente sin local aparecen los servicios, ¿sí? Generalmente los que prestan servicios van sin local, pero a veces no. Entonces, si yo tengo local comercial, mi expediente va a ingresar. O sea, si mi habilitación es con local comercial, ya sea de bajo o alto riesgo, va a ingresar por ventanilla única, pero antes de ingresar por ventanilla única, tengo que ir a urbanismo y tengo que tener visado el expediente de urbanismo. ¿Sí? Urbanismo está en el primer piso de la municipalidad y es el organismo que está a cargo de decirme si determinado lugar físico está apto o no para esa actividad que yo voy a realizar. ¿Sí? Entonces, primero voy, me asesoro de ventanilla única, me da el formulario, me da los requisitos, los juntos, ¿sí? Y ahí me tengo que ir a urbanismo. Urbanismo me va a dar un formulario que es aceptación del uso del suelo, ¿sí? Eso se llama, y me va a pedir cierta cantidad de papeles, que después yo les especifico cuáles son. Yo reúno esa cantidad de papeles, y en realidad esa cantidad de papeles tiene que ver con el local comercial. ¿Sí? A ellos no le importa si yo estoy en el AFIP, si yo estoy... No le importa, a ellos lo que le importa es ver, me piden los planos, me pide el número de finca, me pide que esté la conexión de cloaca, ¿sí? Me pide todos los datos relativos al local, el contrato de locación o el contrato de propiedad, si soy el propietario, ¿sí? Cuando ese expediente, urbanismo me dice, listo, está todo bien, me visa, me visa todas las hojas, está todo visado, ¿sí? Me firma el formulario y ese formulario lo vuelvo a ingresar por ventanilla única junto con el resto de los formularios que ya son para el alta, que es el formulario de alta tributaria, la constancia de inscripción en el AFIP y la constancia de inscripción en rentas, ¿sí? Te pregunto, y ahí ingresa. por ejemplo, si, o sea, ya me voy a otro sistema. Si hay que comprar un terreno, por ejemplo, ¿qué le debe el que vende y el comprador? ¿Qué requisitos
iba a preguntar lo mismo, o sea, ¿Cómo? Perdón, no entendí la cuando uno es pregunta. propietario también te piden, en lo que Todo. hacer gestoría inmobiliaria, te piden que vos presentes planos y todo para poder otorgarte el título. En este caso, la Dirección de Urbanismo, ¿se podría presentar directamente el título que ya pasó por el organismo de gestoría inmobiliaria? ¿Sería? No, acá te piden todo. Todo Te de vuelta. piden el título. Porque dependiendo del local que vos vas a hacer. Claro, ellos quieren ver que, ellos no les importa si, o sea, ellos lo que quieren ver es primero que el sujeto va a ser realmente el dueño en este caso, ¿sí? Porque se han encontrado muchos casos, por ejemplo, que yo habilito, porque pasa, habilito un local, resulta ser que claro, está el nombre de mi mamá, ¿sí? No, mi mamá es una viejita que ya no usa y que bueno, que no sé, me cedió, bueno, pero eso tiene que estar constatado en algún lado, ¿sí? De que ya me cedió ese lugar, Por lo menos un boleto. un comodato por lo menos que me haga, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me voy con todos esos papeles y yo no soy la propietaria es fulana de tal y es mi mamá, o sea, es otra persona, ¿sí? Entonces por lo menos en un caso así me van a decir, bueno, que te haga un comodato con él, que no tiene costo, pero que bajo esa forma jurídica te denega la partecita, el local comercial, lo que fuera, ¿sí? Eso lo que tienen que ver es si la actividad comercial se condice con la zona en la cual lo vas a habilitar y el local. Hay por ejemplo locales que ellos te dicen, no, tiene que tener por lo menos tantos metros cuadrados, ¿sí? Depende de la actividad. Por ejemplo, si es una industria, bueno, puede habilitar en 20 metros cuadrados una industria. Porque es ilógico, es peligroso, no sé, hay ciertas maquinarias que tienen que estar a cierta distancia de otra. O sea, todo eso ellos miran, ¿sí? Entonces cuando ellos verifican todo eso, te visan la documentación y vos recién te vas. Ese expediente después vuelve a urbanismo, ¿sí? Lo que pasa es que ya está avisado. Porque antes lo que hacía es ingresaba y después iba a urbanismo y ahí empezaba el bolonqui porque te faltaba todo. Ahí siempre quedaba varado. Entonces como yo digo, si ya veo que tipo el urbanismo te avisó y está todo bien, después es más fácil. Porque es el lugar donde más trabas puede llegar a tener. Porque tiene que ver con el local comercial, ¿sí? Antes se ingresaba, después de urbanismo y ahí estaba todo desbaratado. Entonces lo que se hace ahora es se va, no es que se presenta, sino que ya las personas te avisan el expediente y cuando está avisado, es decir, está todo bien, recién ahí me dejan ingresar por ventanilla única. Así que ya ha pasado por ese sector, no formalmente, porque en realidad te avisan de manera informal, digamos, sí, pero ellos ya saben que ya sale. Después va a urbanismo nuevamente y ahí ellos sacan su dictamen técnico, hacen la formalidad de la presentación, digamos, ¿sí? Pero sí o sí te piden que esté avisado el expediente. Obviamente, si yo no tengo local, yo no voy a pasar por urbanismo, solamente completo los papeles que van a ir por ventanilla única y me voy a ventanilla única y presento, ¿sí? Me ahorro todo ese quilombo, pero quiere decir que no tengo local comercial. ¿Se entiende? Fue un caso bastante importante ahora hace un tiempo, ponerle capaz que 2 años, me acuerdo que con respecto a las areneras, porque se cambió el código de urbanización y vieron que había areneras, no sé, por la avenida Uruguay y no pueden estar más, o sea, no, ¿por qué? Porque ensucian la ciudad, porque no tienen requisitos. Entonces, habían zonas que quedaron habilitadas, por ejemplo, en el Mesio Parma, me acuerdo que muchas mandaron para allá, porque sí estaban aptas para ese tipo de actividad. Entonces fue algún quilombo, porque la norma había sabido, yo digo 2 años, capaz que te pasa tan rápido el tiempo, capaz que fue 3, no sé 4. ¿Qué pasaba? Te decían, bueno, pero cuando yo habilité, porque venía la municipalidad y les quería correr, digamos, ¿sí? O sea, pero cuando yo habilité, el código de organización en ese momento me permitió estar acá, yo no puedo mudar todo esto porque ahora se cambió la norma. Se supone que las normas son, la abogada sabrá, no deberían ser retroactivas, ¿no es cierto? Deberían ser desde la norma para adelante, ¿sí? Porque modifican mucho hacia atrás y yo estaba en desconocimiento, no me puedo decir, estás en un lugar que no debería estar, pero en ese momento yo no sabía, no existía la norma, ¿se entiende? El código de urbanización también funciona así. A partir del... Bueno, pero cuando me acuerdo cuando pasó en la arenera, querían sacarles a todo y había areneras, por ejemplo, re viejas que estaban acá en la avenida Uruguay y decían, pero yo cuando habilité estaba permitido acá. Y eso fue, digamos, las que quieran, lo que se entiende es, lo que se debería entender es que las que habilitaban a partir de ahora deberían haber ido para otra zona. Al parque industrial, digamos. Por ejemplo, claro, es que es la zona limitada de industria. Exacto. Pero no, ¿se entiende? No estaban existentes. Claro, y lo que ellos hicieron, ellos querían correrla a todos los que estaban, o sea, repentinamente querían ramalar y... No me acuerdo cuál era el sustento, me parece que era el tema de que ensucian la ciudad, el tema de los camiones, la entrada de los camiones, no sé, una cosa así como que traba
la entrada, el ingreso a la ciudad, esas cuestiones. Pero fue una lucha porque me querían sacar a muchas y aparte son empresas que están hace mucho, tenías que... Eso, había algunos que eran, por ejemplo, dueños del lugar. ¿Qué haces con ese lugar? Cerrás, lo pones porque es un capricho. ¿Se entiende? Tengo que ir a yo alquilar otro lugar. Y me acuerdo que fue todo un tema eso. No sé, al final como que a unas se corrieron en el mes de Parma, a otras le dejaron, pero sí que cuando querían renovar la habitación no había el problema. Claro. A él ese no, porque al renovar ya no pueden renovar acá. Era un problema para todos enojados, ¿viste? ¿Cada cuánto se renueva? Cada 10 años, la habitación sale cada 10 años. La definitiva es a cada 10 años. Salvo que por alguna condición, por ejemplo, algunos están, digamos, por ejemplo, los boliches, digamos que también tienen el tema del código de nocturnidad, creo que es por menos tiempo, entonces cada tanto la hacen renovar. Y en el caso Pero en de que general sea, es 10 años. en el caso de que sea un local alquilado y vos quieras mudar tu negocio, tenés que hacer una nueva habilitación en un negocio. Eso vamos a ver, sí, tenés que hacer una nueva habilitación. Y prácticamente una nueva porque cambias todo el lugar. Más allá que no cambies la actividad, cambias el lugar. La habilitación por la empresa que tenga un estatuto de 99 años, como dicen, no, digamos, con eso no tenía que renovar. Ahora hay una nueva resolución que sí, todas las empresas tienen que tengan... Sí, no todas. Cada 10 años te ven, se tenés que renovar. Y nunca se renovó y ahora vinieron con la nueva resolución que tienen que ir a averiguar qué necesita para renovar la habilitación. Ah, mira. Porque tenía el estatuto de 99 años. Y es que todos ponen, bueno, yo por lo menos recomiendo también siempre poner 99 años para no modificar el estatuto, ¿viste? Porque es todo un costo modificar. Sí, claro, tenés razón. Sí, no, y ahora todos, sí, cada 10 años, sí, 45 días antes de que te venza la habilitación definitiva tenés que volver a hacer. Lo que pasa es que antes te daban definitiva, Tenía que ver con el tema del estatuto porque, por ejemplo, si vos creabas una sociedad por 5 años, obviamente tu habilitación iba a vencer a los 5 años, ¿sí? No te van a poner... Pero antes de la habilitación definitiva, hace 30 años ¿Hace 30 años ya está? 30 años habilitado. Más. Claro, porque antes la habilitación definitiva era definitiva. Pero si vos renovás... Pero ahora la definitiva es 10 años. Y si te cambiás y mandás a renovar, o sea, tenés que esperar de nuevo. O sea, no vas a poder trabajar 180 días hasta que te den la... Porque es una nueva habilitación. Igual se trabaja. Hipotéticamente no podría. Claro, se trabaja igual. Lo que te digo, si tenés la mala suerte que vas a un inspector y te quiere aplicar la norma tal cual, y bueno, te puede pasar. Pero no, yo no vi casos, la verdad que no vi ese caso tan severos, porque a veces ellos mismos tardan más tiempo y como que asumen, digamos, que encima que tardan, ¿no? ¿Viste? El tema es que vos tenés el alquiler encima, los empleados, ¿qué haces? Tenés que laburar, o sea, vos para eso vas a poner local, no para... Entonces esto es un tema, pero sí, generalmente se suele... Estaban teniendo problemas en conferencia, no soy de acá, sino que estaba escuchando que tenían problemas por no habilitar los locales comerciales. ¿Qué sucedía con eso? La municipalidad no estaba habilitando los locales comerciales que... Y acá se con eso porque acá son como, acá la municipalidad es bastante rígida, es bastante exigente. Muchos dicen, no sé si por ahí escucharon, pero se escuchan, la municipalidad no me deja trabajar. No sé si alguna vez escucharon ese comentario. Porque por la cantidad de papeles que te piden, los requisitos, o sea, entonces la gente dice no me deja trabajar. Sí, pero igual te los piden y la gente habilita igual, o sea, trabaja igual. Claro, lo que pasa es que después empieza el problema, porque yo que me maté habilitando, después tengo el vecino al lado que está trabajando, entonces voy a decir, miércoles, no, pero yo te digo una cosa, hay mucho control, ¿eh? El otro día me hablaba un colega, me decía, de la cantidad de locales que había, también Guazú, ¿verdad? Y que ninguno está habilitado. Yo le digo, para mí que no están esperando que eso crezca, porque si van y le hinchan ahora van a dejar de trabajar. Van a dejar un tiempo que eso crezca, porque es como una nueva ciudad prácticamente, que crezca, que se hagan negocios, que se consolide, que se civilice, que se todo, y después van y ahí empiezan a... Para mí es eso, sí. Por un lado, es cierto, o sea, hay cuestiones burocráticas que deberían mejorarse, pero lo que pasa es que hay administración pública en todos lados, en toda administración pública hay burocracia. O sea, hay, por ejemplo, qué sé yo, me ha pasado por ahí requisitos que voy a decir, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Por esto, ¿entendés? O tardar tanto tiempo por algo que vos decís muy simple, o capaz que la señora que está acá tiene que pedir a la señora que estaba acá. No, y va a esperar que vos vayas a pedirle a la señora que está al lado de ella. O sea, sí, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces esas cosas, viste, vos decís,
pero y a la larga es como que va cansando. Bueno, hay gente que se acostumbra. Yo generalmente todavía hago. A mí me gusta la calle, yo por ahí no puedo estar mucho en la oficina encerrada porque me ahogo. Entonces me gusta salir de la calle. Generalmente la tengo una chica que hace, pero a veces, por ejemplo, cuando se traba mucho, la voy y resuelvo yo, porque aparte también por eso le conozco a la señora y dale, sacame entonces me va sacando, porque si no, empieza a dormirse los clientes y pues tenés que estar encima. Sí, el otro día me contaban también una boda de esos 2 de marzo. Me comentaban que tendría un caso de corriente, ¿no era? ¿No? No en el curso de impuestos, creo que era de Tuisengo, de corriente. Que nada, viste, ni control, ni nada. Claro, pasa que acá, sí, en el curso de impuestos, a la noche. ¿Y Tuisengo se hacen todos los papeles de los automotores, por ejemplo? Porque es barato, porque... Todo el mundo, vos venís acá, pedís un papel y todo el mundo, no, yo lo tengo radicado en Tuisengo, Sí. No sé por qué. Porque es más barato, porque es más rápido, es más fácil. Fíjate que te conviene viajar una vez al año y pagar todo ahí que decir. Sé por boca de lo que comenta la gente, no sé, yo no lo hice, pero sí. Bueno, lo mismo pasa porque acá es cierto, son rigurosos, pero por otro lado también es cierto que yo creo que estéticamente ha cambiado, o sea, porque también si no hay control, si no crece el lugar, no se controla, no mejoran los lugares. Ahora sí tienen que ser lugares limpios, o sea, hay un montón de requisitos que sí tenés que cumplirlo, ¿se entiende? Por ahí vemos los sucuchos ahí en los barrios, esas cosas, pero por el resto se mantiene en un cierto nivel, digamos. Entonces también esta rigidez, esta cantidad de requisitos no es en vano, te controlan todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y la tasa no es relativamente alta, o sea, el tema por ello es pasar este procedimiento, hacerlo. Que ojo, hay casos en donde sale rapidísimo, que yo iba a tener ilusiones, no se lo podía creer cuándo fue la otra vez. Bueno, ahora sin local, pero no sé, creo que en 2 semanas le llegó encima al domicilio. Yo no podía creer, después fue el récord. Era sin local, pero igual, he tenido sin local de mucho tiempo. Bueno. ¿Se entiende la dirección de urbanismo que le decía entonces? Va a ser un lugar por el cual yo voy a tener que ir siempre y cuando tenga local comercial. Si no lo tengo, no pasaré por ahí, ¿sí? Y si tenés el local y no tenés justamente el título del terreno, ¿te sirve con el boleto de compraventa? ¿Te sirve igual? No, te piden el título, lo que te van a... Sí, pero te van a pedir el título del anterior. Del que te está vendiendo. Y el boleto de compraventa obviamente tiene que ser por escribano público, no puede ser... En caso, si fue un terreno fiscal, por ejemplo, el que estaba viviendo te lo vende con un boleto. O sea, nunca inició los trámites para hacer el título. Vas a tener que hacer todos los trámites. Sí, vas a tener que hacer todo hasta que te quede eso bien y ahí recién poder ingresarlo. Sí. Pasa mucho con los planos, gente. Fíjense lo que pasa, por eso le decía el tema primero ver el tema del lugar. Hay gente que va, por ejemplo, y dice, bueno, no sé, supongamos el kiosco que está acá enfrente, mañana cierra. Yo tengo la misma idea de continuar el negocio, o a veces compran en el fondo de comercio, y digo, bueno, alquilo el mismo lugar para un rubro comercial, ¿sí? Entonces yo ya sé que ese lugar generalmente debe tener todos los requisitos porque alguna vez estuvo habilitado, ¿sí? Pero supongámosle que acá enfrente modifican un local, qué sé yo, y ahora son locales comerciales. Me voy y me alquilo uno, porque quiero poner, no sé, X comercio, ¿sí? Una venta de ropa. Tengo que verificar, porque también pasa mucho problema con el tema de los planos. La gente... Los planos salen caros, no sé si estás poniendo, pero son caros. Entonces, el problema es que, claro, la gente modifica su casa, por ejemplo, si tengo acá, no tengo la parte de delante, divido, pongo el localcito y les alquilo a la gente con él. Pero lo que no hago los planos, no modifico los planos mi casa, entonces queda el plano viejo, que estaba en mi casa, que era así, ¿se entiende? Entonces no hay planos, y ahí empieza el problema. Y cuando después empieza el problema que te piden los planos, empieza el problema entre el dueño y el primero sujeto que obviamente que si alquiló con fines comerciales necesita los planos. Y el dueño que te dice, yo no sabía que eso era un requisito. Y los planos te sale como 40 lucas. No, pero se quieren tirar la pelota y ver quién paga, porque... Eso desde siempre, los planos son un requisito directamente para el título. Sí. O sea, vos te vas a la escribanía cuando te compras una casa, porque me pasó, y te pedí sí o sí los planos. Sí o sí. Y es solo un terreno. Pero te verifican
se está modificado. Sí, porque Pregunto, manzana, claro, la medida. ¿Te verifican si está modificado o no? Sí. Todo. Sí. Es más, después creo que de la, no sé de dónde, pero yo sé que la escribanía me dijeron que de la municipalidad te mandaban ese que te mide la casa. Ah, que mide los... Exactamente. Ese también es caro. Ese sí, De la pero municipalidad. eso directamente te lo manda a la municipalidad para verificar que tus planos sean correctos. Por eso demora tanto que salga un título. A nosotros nos dijeron, por ejemplo, entre 1 y 2 años para que nos den el título. Después que se pagó el investigo todo. Y si compras, por ejemplo, mediante inmobiliaria, eso también tiene que tener todo. Y si alquilás, decimos, o si compras generalmente suelen tener todo. Sí. O sea, esos lugares en el centro que dicen alquilo local comercial, ellos ya te dan los planos para que vos puedas hacer esto ya directamente. Se supone, claro, que debería tener todo porque ya saben que es un requisito. El problema es cuando, por ejemplo, yo tuve un caso, por ejemplo, les comento, una casa, una chica que quería armar un spa. Obviamente armó primero todo sola y después quiso hacer todos los papeles, y eso es un error grave. Y alquiló un lugar así muy lindo y en una casa, ¿sí? En una casa, pero le puso plata porque hermoso estaba ese spa con todas las maquinarias, con todas las cosas. Al problema que, en realidad me localiza cuando no puede, no podía habilitar. ¿Por qué? Porque, claro, el problema era que el plano era de una casa vieja, que era chiquitita, que tenía, y este tenía como 2 pisos, o sea, nada, que se fueron modificando con el tiempo y nunca se hicieron los planos. Pero era una casa que estaba en alquiler, pero estaba en alquiler una casa, no un local comercial. ¿Se entiende? Entonces el dueño cuando le dijo, voy a poner tal cosa, y dice, a mí qué me importa, si vos vas a vivir, yo te alquilo, o sea, y él alquiló, ¿se entiende? Cuando vino el problema de los planos, le decía, bueno, yo no sabía que esto tenía que tener planos, o sea, yo no tengo los planos actualizados, tengo los planos viejos. Los viejos no le tomaban en la municipalidad porque no tenían que ver con si no eran iguales. Entonces empezaba el problema, le decía, bueno, como querés los planos, hacelos. Le decía al dueño, pero imagínate hacer los planos para otra persona, encima es lo que le queda al dueño, eso, porque son el dueño, o sea. Y ahí empezó, la cosa es que nunca se pudo habilitar ese lugar, o sea, por eso dice, siempre es importante ver en qué estado está. Generalmente cuando ya te dicen alquilo local comercial es porque ya es un lugar que es apto para local comercial y ya, o la inmobiliaria, o sea, ya saben que tienen que tener los planos actualizados, ¿sí? Generalmente. Pero en el caso que le contaba, no. Y ahí empezó la disputa y nunca se pudo solucionar. Y la chica terminó a la larga cerrando porque encima le había caído a la municipalidad. Se había encargado por. Estaba más llena de multa, pobrecita. Cerró nada más porque no había caso con el plan. Y eran caros, me acuerdo. Yo no me acuerdo, ahora dije 40.000, no sé cuándo estaban, pero eran caros. El tema es que en realidad es un gasto que debería correr con el dueño porque eso es para él. Pero que a él no le interesaba, digamos, tener eso, que no le interesaba incurrir en ese gasto, digamos. Digo, tener un local, una vivienda. Claro, una vivienda, tranquilamente podía alquilarle por el mismo precio a otra persona que se iba a vivir y no necesitaba los planos, ¿se entiende? Entonces ahí estaba la disputa, digamos. Bueno, le decía, bueno, en urbanismo solicitar el uso del suelo, visar la documentación, ¿sí? Se ingresa al expediente de habilitación por ventanilla única. Luego va a habilitaciones comerciales, que es el sector de atrás, controla toda la documentación y le da el alta al contribuyente. ¿Por qué esto es importante? Porque yo, antes de tener todos los dictámenes, y antes que haga todo el circuito y salga mi habilitación, ya habilitaciones comerciales, cuando está todo bien, ellos miran la parte impositiva, me da el alta al contribuyente. ¿Y qué implica dar el alta al contribuyente? Me otorgo un número de contribuyente. Yo con ese número de contribuyentes ya puedo comenzar a tributar. Tomarlo para poder empezar a presentar las declaraciones juradas. Porque si esa habilitación tarda 6 meses en salir, yo después arranco dudando 6 meses para tener, ¿se entiende? En cambio yo ya puedo ir, digamos, presentando, pagando, ya, hasta que salga mi habilitación. ¿Sí? Entonces, es importante este datito y tengo que pedir el número de contribuyente. Cuando es bajo riesgo, es una habilitación provisoria. Antes pasaba que por ahí los de bajo riesgo parece que salían más rápido. Ahora parece que están tardando más de bajo riesgo porque en realidad le dan menos importancia, le dan importancia más al de alto riesgo para que los de alto riesgo no tarden, claro. Sí. Y como ellos tienen una habilitación provisoria, pueden trabajar tranquilamente. Urbanismo va a emitir el dictamen del uso del suelo, da el ok.
como ya está avisado, generalmente no hay problema ahí. Después ven acá Dirección de Obras Privadas, Dirección General de Control Alimentario y Medio Ambiente Urbano. Ellos hacen como un dictamen y envían un inspector en forma conjunta. ¿Sí? Antes esto no ocurría, antes era cada sector, entonces iban 15.000 inspectores a hinchar, ¿no? Ahora vino el de Obras Públicas, ahora vino el de no sé qué cosa, ahora vino... Entonces para que esto no ocurra, va uno y hace el dictamen de todos los sectores, ¿sí? Un dictamen unificado. Bueno, vuelve a la Dirección de Habilitaciones Comerciales con todos los dictámenes técnicos favorables, ¿sí? Y eso va a la Dirección General de Rentas para la firma de la habilitación. Ahí firma el Director General de Rentas. Hoy es la contadora Andrea Garay. Luego, vuelve a ventanilla única y sale. Generalmente la mayoría de las habilitaciones están mandadas, los que son con local, están enviando al local comercial para que reciba el dueño. Solamente lo puede recibir el titular, quien firma la aceptación de la recepción, digamos, y ya lo puede colgar en el local comercial la habilitación, ¿sí? Todo ese expediente se va a archivo general. Cuando yo compro, por ejemplo, un fondo de comercio, tengo que extraer los expedientes del archivo, ¿sí? Porque voy a usar el mismo local comercial para no resultar todo bueno. Cuando hay un problema, un dictamen, algo que quedó parado y ningún interesado va a averiguar sobre ese expediente, también se manda al archivo general. Entonces después, si yo me acordar después de 3 meses de que estaba haciendo la habilitación, me voy a averiguar, ¿está en archivo? Tengo que extraer el archivo nuevamente, ¿sí? Porque ya lo mandaron a archivo. Esto es urbanismo, ¿ven lo que me piden? Certificado del uso del suelo. Ese es el formulario de ellos, ¿sí? Ahí se completa un planito, dónde está ubicado, las calles, la actividad, los datos, el dueño y todo. Título de propiedad o boleto de compra-venta ese, ¿sí? Si es boleto de compra-venta, obviamente me van a pedir el título de propiedad del anterior. O sea, ¿se entiende? O sea, del que me está vendiendo. Contrato de locación o contrato de comodato, o sea, o alquiler o comodato. Y acá, ojo, si yo tengo un contrato de locación, por ejemplo, un alquiler, también me piden el título de propiedad que me está arrendando, ¿sí? O por lo menos la boleta del impuesto inmobiliario, donde figura porque entonces lo que quieren es que fulano, que figura en el contrato de locación que me está alquilando a mí, es realmente el dueño, el que tiene la autorización para poner en alquiler esa propiedad, ¿sí? A veces pasa, por ejemplo, como decía, con las propiedades de los mayores que administran los hijos, claro, y manejan ellos, entonces el contrato de alquiler y todo el resto. Entonces, por ello ocurre que claro, ellos aparecen en el contrato de locación y en realidad tendrá que haber sido parecido el padre, la madre o el que parezca como dueño realmente de la propiedad, ¿sí? Plano actualizado. Certificado parcial o final de obra. Esto puede ser, generalmente se hace también por maestro mayor de obra, si no son más de 3 pisos. O por, digamos, una declaración jurada de un arquitecto, un maestro mayor de obra, si no es necesario armar todo el... Certificado de numeración de finca, ¿saben qué es esto? Yo le veo medio borroso, ¿no le ven borroso? Sí, No es el número del lote. No, capaz que ya por la letra es muy chiquita. O ya de viernes no vemos nada. Yo no veo nada. Ay, parece no bueno. Bueno. ¿Saben qué es el número de finca? No es el número del lote. Es la numeración del lugar. Ayacucho al 2300, ¿sí? ¿Por qué se tramita esto? Porque a veces no coincide, es muy gracioso, pero he visto casos en los que el contrato de locación es un número, ¿por qué? Porque ahí es un número, ¿sí? En la boleta de luz viene con otro número y te sacas el número de finca y viene con otro número. Entonces, como el organismo que está a cargo de numerar las propiedades es municipalidad, el que baja el de municipalidad. ¿Se entiende? Es el número del lote. Sí, no sé si... El número de finca. El número de finca es no sé si no es el mismo que el otro, ¿no? Sí. No sé. Es la numeración del lugar. Igual que hay algunas numeraciones que cambiaron, entonces También. Eso también es un problema. Anteriormente tal número. Bueno, ahí había un problema con eso porque si
Cuando cambiaron ahí no sé qué hicieron, digamos. Y ahí con eso hay varios problemas. Entonces, bueno, igual siempre ha sido requisito el número de finca porque el que ellos toman es el que sale ahí. En la actualidad. Exactamente. El número de finca de ellos, ¿está? El seguro ampliatorio. Este seguro ampliatorio únicamente se toma en el caso de cuando se habilitan locales en barrios de proa o en barrios de Tocinetá, ¿sí? Si no, no. La radicación industrial, cuando yo voy a habilitar a un rubro que tiene que ver con industria, como por ejemplo una panadería, ¿sí? Tengo que estar radicado, o sea, tengo que hacer mi inscripción en la dirección de industria, que queda un poquito más abajo de la Municipalidad de San Martín y... No en San Martín. Rivadavia y... No, sí, San Martín y... ¿Una ropa de Rivadavia cuál es? 25 4. General Paz. 3 de febrero, ¿no? 3 de febrero y San Martín, Rivadavia. No, entonces sí, no. San Martín, perdón, sí, San Martín y sí. San Martín y 3 de febrero, un poquito más abajo está la dirección de industrias. Ahí hay que presentar todos los requisitos que ellos nos piden para cuando tengo radicado como industria y puedo ir a la municipalidad. Constancia de conexión a cloaca. Acá, ¿ven? Constancia de conexión a cloaca, yo tengo que ir a solicitar en SAMSA con ese domicilio. Acá seguramente viene con el nombre del dueño, a veces viene con el nombre de otro. Lo que me importa es que en ese domicilio esté hecha la conexión a cloaca. ¿Sí? Ellos lo que hacen es una constancia de que tiene conexión a cloaca. ¿Sí? Ese lugar. Y si no tiene, tengo que hacer primero la conexión a cloaca y habilitar. Todos esos ítems son solo para el distrito de urbanismo. Urbanismo. Acá estamos en urbanismo. ¿Sí? Creo que ellos me van a avisar. Esto es la radicación industrial, por ejemplo, obviamente depende. Si no es industria, no. ¿Sí? Y en caso de la constancia de y si tu barrio no tiene el servicio. Bueno, porque me ha pasado, es increíble, pero tenés que ir a solicitar la conexión, hacer la conexión y cuando tengas la conexión seguimos hablando. Imagínate. Pero es imposible porque vos no podés hacer la conexión local de tu barrio o menos de tu casa, por ejemplo. Pero hay una forma de hacer privado, pero no sé cómo es. Sí, es con pozo. Ah, bueno. No, O sea, si es con si vos haces con pozo, creo que un arquitecto o un maestro mayor de obra te hace una declaración jurada de que vos tenés pozo en tu casa. Ah, viste, bueno, sí. Porque yo sé que tuve un caso donde tenían que salvar de alguna forma porque no tenían, y no, claro, no pueden mandar a hacer la del barrio, obvio. Pero igual, eso tuvo un presupuesto, o sea... Sí, es como cuando haces un baño, por ejemplo, querés hacer un baño en tu patio, vos no haces la conexión a la conexión de SAMSA. Haces vos solo, o sea, vos haces un pozo y te hace la conexión al obrero. Sí, hace tu propio pozo negro, ¿no? Exactamente, bueno, ¿ven? Todo un quilombo. Sí, así es. Y hay muchos barrios que no tienen todavía conexión a cloaca cerca, solamente. Así que es todo un tema. Acá porque está muy pensado para el centro, ¿viste? Entonces, sí, claro, tiene todo, pero... Bueno. ¿Barrios nuevos eso? Eso deben tener, yo creo, ¿no? Claro, una vez que habilitan, ya, pero esa gente que, por ejemplo, se agarran a un lote o algo así. Claro, es por eso, a eso me refiero. Sí, no. Que hace una ocupación de así un lote. Sí, pero ya directamente hacer una ocupa ya no tiene puede hacer todo. certificado de uso del suelo, nada, no va a tener limpito. No tenés nada, no podés habilitar algo, porque no tenés el lugar. Tendrás que hacer primero la usucapión. Claro. Después de años, cuando tengas todo eso, algo siempre vamos a empezar. No podés habilitar. Claro, tenés que pasar como bien algo. Interrumpido en el lugar. Hacerlo usucapión, que sale caro, pero pagamos un abogado para hacerlo usucapión, y después recién cuando tengan los papeles, que si ustedes compraron, me dice que 1 o 2 años, ahí recién pueden ver esto, no tenés nada, no podés hacer nada. Bueno. Constancia, bueno, conexión de cloaca, último comprobante de pago de la tasa general de inmuebles. Bueno, esto por ejemplo es una cosa redundante que yo le digo, esto por ejemplo, último comprobante del pago de la tasa general de inmuebles. Ellos tienen un sistema por el cual, como ellos tienen el cobro de la tasa general de inmuebles, saben si está pagado, si no está pagado, ¿sí? Pero bueno, tenés que ir a buscar y traerle el pago, la fotocopia del pago.
Certificado del Departamento de Bomberos. Si el local, esto en realidad viene ligado con esto que es plan de contingencia, que vieron que dice acá. De acuerdo a la actividad, hay algunos que van a llevar plan de contingencia y otros no, ¿sí? Cuando yo tengo plan de contingencia, ¿saben lo que es un plan de contingencia? Acá hay un especialista. Hay un especialista en cada área, ¿vieron? Acá. Eso vende el matafuego. Con eso porque tenemos la seguridad y higiene, entonces siempre trabaja aparte con eso. Tiene todos los planes. Interesante para saber porque no hay muchos que hacen los planos, los BPM, también los manuales. Aparte, su código aparte. Claro, sí. El plan de contingencia tiene que ver, digamos, con un plan de entrada, salida, que en el caso de incendio, una cosa así, ¿no? Todo un manualcito, digamos, donde dice cómo va a proceder, digamos, en ese lugar, en ese espacio físico, en el caso de un incendio, ¿sí? Y dice exactamente dónde tienen que estar los matafuegos instalados, qué kilo, Te señalizan el plano dónde tienen que estar los matafuegos también. Por ejemplo, acá uno, allá otro, de cuántos kilos tiene que ser, todo, Con eso fueron estrictos en la época de los boliches. Sí, bueno, por eso les digo, en realidad a veces uno mira así y dice, uy, qué hincha pelota, pero la historia va contando sus cosas también, o sea, han pasado problemas, han habido, han habido malas circunstancias, entonces en las cuales ahora eso, la idea es evitar eso. Claro, porque después cuando pasa algo en un boliche, se mueren todos porque no pudieron salir, ¿a quién van a hacer juicio? Al Estado, porque si ¿cómo estaba habilitado este lugar? Entonces lo que ellos hacen es ahora tener esto, ¿entendés? Porque la forma de tener esos paradas y decir, no, había un plan de contingencia, ahí no se salvan. Salvo que, por ejemplo, ese local no haya tenido plan de contingencia, no haya tenido su matafuego, ¿se entiende? Y a los boliches los reinchan porque les caen hacia la madrugada. Porque tienen todo, alcohol, tienen todo, hay mucho control porque aparte de eso está el código de nocturnidad, la venta a los menores, hay muchos códigos, entonces ellos tienen mucho control por la noche, digamos. También están los inspectores de espacio público, si vos pones mesita, no pones mesita, si... Tienen los inspectores del Ministerio de Trabajo, ¿has visto cómo se esconden con la barra? ¿Vieron en su cuarto? Yo una vez empezaron a saltar, dije, ¿qué pasó? ¿Viste? Te juro que pensé que pasó cuando me encontraron todos los del Ministerio de Trabajo. Todo escondido, o sea, y a la noche, a la madrugada, controlando, o sea, de todo el impresionante, tienen mucho control. Pero bueno, más con estas cosas, pero en ese aspecto, por ejemplo, está bien. ¿Ven? Por eso digo, a veces voy a decir, es hincho, es todo un presupuesto, pero bueno, hay que hacerlo. Eso hace que los lugares también sean más seguros, más, ¿sí? La gente se va ahí, se mete y no sabe si eso tiene o no tiene. Bueno, el plan de contingencia consiste en eso, lo firman los licenciados, ¿no es cierto? Y cómo es, y lo que hace después el departamento de bomberos, supuestamente, eso sí lo hacen realmente, van, verifican o verifican el plan, vienen en el plan. En realidad lo que ellos deberían verificar, porque nunca ese para las cocinas institucionales, el plano eléctrico. Cuando vos tenés, por ejemplo, en los restaurantes que tienen cocina institucional con toda ellos tienen que tener plano de electricidad. ¿Cómo es? Me perdí lo que le iba a decir. Bueno, lo que deberían hacer los bomberos es constatar el plan, que esté todo bien, que se condice con lo así, y constatar el lugar que está exactamente como dice en el plan, ¿sí? Nunca escuché que vayan los bomberos. Tengo entendido que ellos miran el plan, le dan el ok y te entregan el certificado, ¿sí? Igual que un matafuego cuando te piden para la habilitación, ellos miran la factura, ¿no? Ellos te piden la factura, sí. Y nada más. Ellos miran la factura, exactamente. No miran que sí. Tiene que decir, ese y los kilos, no, que ellos le piden, que sea tantos kilos y no sé qué. Bueno, eso por acá. Bueno, pero eso ya escapa de la municipalidad, eso tiene que ver por ahí con el organismo de bomberos, digamos. Por acá, seguimos. Eso es plan de contingencia. Certificado de fumigación, ¿sí? Que el lugar esté fumigado, tiene que estar el nombre del local o del dueño, ¿sí? Y el certificado de fumigación hoy duran 6 meses, es decir, cada 6 meses tenemos que fumigar. Esto es cualquier local. Antes estaba relacionado con el tema de las comidas, eso también, pero ahora es cualquier local. Yo abro, no sé, un local de venta de ropa y tengo que tener fumigado, ¿sí? POES. Es un procedimiento operativo estandarizado de sanitación, ¿sí? Que también firma un profesional del área de los alimentos. Generalmente los licenciados en seguridad y higiene firman eso también. Esto es en el caso de
contraproducentes que van a manipular alimentos, ¿sí? Lo mismo pasa con el BPM, que es el de buenas prácticas de manufactura. Son manualcitos que te explican cómo manipular, cómo manipular los alimentos, cómo limpiarlos, que ciertos alimentos hay que lavarlo en agua fría, otros en agua caliente. Entonces cuando firma el responsable y firma el dueño, es como que se compromete a que va a manejarse de esa forma, que toma conocimiento, pues se supone que acá el profesional tiene que instruir a la persona que va a habilitar cómo tiene que manejarse con respecto a los alimentos. Lo mismo como lavo los platos, los cuchillos, todo. Todo eso, exactamente. Todo lo que tiene que hacer. Ahora, no sé si realmente van y le instruyen, ellos le arman el manual y le entregan, ¿sí? Y ahí vos firmás y bueno, está. Bueno, el análisis de agua. Acá esto también es importante. El análisis de agua, esto viene enlazado con certificado de limpieza de tanques y análisis de agua. Vamos a mirar. Esto también tiene que ver, nos piden cuando nosotros manipulamos alimentos, ¿sí? Les comento algo que está pasando en la actualidad hoy. Siempre se hacía el certificado de limpieza de tanques, eso siempre se hizo, ¿sí? La verdad que el análisis de agua siempre apareció como requisito, pero no se hacía, no te pedían. La verdad que no. O sea, que hacían, el mismo que hacía la limpieza de tanque hacía análisis de agua y te firmaba en el mismo certificado. Y hoy se puso en práctica, creo que a partir, si no me equivoco, este año, no, capaz que el año pasado, mitad del año pasado, parece que se puso en práctica el verdadero análisis del agua. ¿Y qué significa esto? Por un lado, hacer la limpieza de tanque. Mando a limpiar el tanque, ¿sí? Y después va un laboratorista, toma muestra del agua del tanque y hace el análisis de agua bromatológico. ¿Sí? O sea, lo hace... Porque antes lo... Bueno, hay varios laboratorios, pero en realidad la mayoría conviene hacer en la municipalidad porque encima también sale mucho más barato. O sea, hacer un análisis de agua en un laboratorio te sale como 3.000 pesos y acá te sale 400 pesos. Hoy tarda más, capaz hasta que te van a hacer el análisis y todo eso, pero a veces porque tiene costo y qué sé yo, hacen. Antes la verdad que yo los certificados los veía, decía el mismo que hizo la limpieza, decía análisis de agua, limpieza tanque y análisis de agua. El empresario de la... Se venden unas tiritas así que te indican el pH del agua, ¿por qué no usan eso? Nada, no sé todo lo que analizarán, igual es un informe así que dice todos los componentes, y después también lo que no. Capaz que no debe medir todo. Aparte puedes hacerlo vos, te paso con mi pH a otro y todos tenemos el mismo y todo está bien. ¿Cómo comprobás que realmente? Sí, el pero si eso depende de Samsa. Y bueno, ahí tenés otra, y sí, es mío. A menos que tengas pozo perforado. Pero esto tiene que ver con el tanque. Incluso vas a tener... Pero si no tenés tanques, tenés... No hay ese requisito. No, obviamente. Por eso le digo, viene relacionado con limpieza de tanque y el análisis de agua del tanque. No de la... Sí, porque muchas veces se junta moho y eso contamina. Y no limpian, y si vos cocinás con esa agua, ese es el problema. Incluso si tenés el tanque viejo. Claro, o los tanques viejos, viste que los tornados de antes. De cemento son muy... Y esos son tóxicos. Ah, ¿sí? Sí, por eso se cambió. Son todos de plástico. El problema es que los de plástico vuelan con las tormentas. Pero vieron que eso hay un tanque volando. Algunos le hacen las casitas armadas con... Si está vacío, ¿Eh? Si está vacío, no. Y sí, no sé, manera que flotan. Y sí, la verdad que sí están... Pero yo vi varias veces varios tanques que volan. Tenés razón, volarán y están vacíos. Sí, no, es cierto. Y la verdad que si vos no mantenés la limpieza... El tema también es que, les comento un poquito lo que se decía respecto de lo que es la... Vos tenés dos sistemas con respecto a lo que es dogmatización y limpieza de tanque. Una, puedes hacerlo efectivo, pagás un precio por el cual van, te hacen la fumigación, te limpian el tanque, te cobran eso, te dan el certificado. Y otra es el certificado. ¿Se entiende? Entonces, o sea, por ejemplo, no sé, supongámosle que hacer dos me salían 2.000 pesos y por el certificado me cobraban 400, pero no me fumigaban en el lugar, ¿entendés? Pero yo tengo certificado, pago 400, tengo el requisito, voy al presento, es todo lo que yo necesito, total, yo sé que está limpio con él. Y el tanque se olvida la gente. Pero, o sea, la municipalidad no tiene un equipo que vaya a hacer un... Por eso, bueno, la forma que está controlando lo que es limpieza de tanques con el análisis de agua, que ahora realmente pusieron que sea por un, claro,
Yo en mi caso, ¿Cómo es un bioquímico? en mi caso cada 3 meses más o menos ya no me agua, la bandina, todo. Es que sí, en realidad, yo digo, en realidad si no le dan bolillas, eso queda ahí. Cada 3 meses ya Y antes te pedían por año. No, mira, te doy un tip. No hace falta mandar a limpiar con lavandina. Vos te vas a las casas, por ejemplo, de productos de limpieza y compras el pH más y el pH menos y las tiras y te tiene que dar 7 de pH. Ese es el agua potable que es para tomar, por ejemplo. Y vos tirás, o sea, te dice cada 10 mililitros de agua o cada 5 mililitros de agua, depende de cuánto tenga tu tanque, te da la cantidad de cucharadas de polvo que tenés que tirar de pH más o pH menos y ahí te queda el agua potable. Eso, por ejemplo, es todo lo que sea los lugares que tienen piscina y todo eso, bueno, se rigen así. allá yo Se digo rigen a través del el agua cloro. potable es de pozo perforado. Y mira, yo sé que el agua de una piscina que tiene 10.000 litros de agua que está totalmente podrida, verde, con olor así marrón, bueno, ese mismo agua se hace un tratamiento durante 3 meses con el pH más y el pH menos y se convierte en agua potable que queda para tomar. Y el bioquímico hace, sí, eso es hace rato para que no se desperdicie tanto el agua. Claro, sí, bueno, por eso me comentaste lo que yo comenté de la pileta de señores que, claro, ellos mantienen, no cambian el agua, entonces sí contratan a alguien que mantenga con productos el agua en buen estado, digamos. Tiene con productos, o sea, pero se recupera. Yo he visto fotos y he visto procesos también, porque nosotros trabajamos con estos productos, he visto los procesos en agua verde, así que se está pudriendo, todo lleno de dengue, que se le va tirando cloro granulado, pH más, pH menos, Tenés que saber cómo. clarificador y herbicida y el agua te queda impecable, o sea, te queda agua para tomar tu mate, o sea, es agua como para ahogarte, no te vas a morir si tragas el agua. Claro, Pero exactamente. yo viviría 3 veces, después tomo más. No, pero Aparte. realmente, o sea, SAMSA, por ejemplo, PSA, de todas las industrias que hacen agua potable, trabajan así, o sea, no es que se derroche el agua. El Por supuesto. proceso que se le hace es a través de químicos, igual que lo que hacen en las piletas de verano. O sea, ellos no gastan. La pileta de verano, por ejemplo, funciona 3 meses. Ellos no están cargando cada 4 días 10 mililitros de agua en una pileta. Lo van haciendo a través de los químicos. Tal, Samsung. Bueno, el tema es que... No, el agua mineral ya es otra cosa, porque eso ya brota de la piedra, digamos, no. Ya tiene otro gusto, eso ya tiene sodio, no es agua potable. Bueno, lo que le decía era que, claro, como digamos, para controlar eso, lo que es limpieza de tanque encontraron con el análisis, es decir, hacer realmente un análisis de agua, digamos, ¿sí? Ahora, todavía la fumigación está ahí, digamos, o sea, y se sigue haciendo. Todavía no le encontraron la vuelta para encontrar, digamos, si realmente se fumiga igual, porque pasa mucho. O sea, hay locales donde vos decís, bueno, no sé, que no fumiguen, o que fumiguen una vez al año, cada 2 años, y un local de ropa así, bueno, no pasa nada, pero hay lugares donde sí es importante que te fumiguen, por ejemplo, un restaurante, ¿sí? No es lo mismo. Pero eso pone el mismo requisito para todo, entonces por ahí esta cuestión de exigencia, y ahora la fumigación y la limpieza de tanques cada 6 meses. ¿Sí? Bueno, después el curso de bebidas alcohólicas es un curso que se hace, que lo da la municipalidad en el Zoom, en la parte de arriba, que se llama Conocimientos nocivos sobre el efecto del alcohol. Si vos vas a vender alcohol, tenés que hacer ese curso, ¿sí? No sé para qué, porque en realidad no sé si cuando le vendés a un borrachín le vas a estar explicando. Mira, vos tomás esto y te... Vos tomás, vos tomás. Eso es Pero para bueno. todos, para los que tienen Todos los que van a kiosquito, si van a vender chiquitito alcohol también. tienen que hacer. Tienen que hacer. El empleado también. Dios mío. Los empleados también, porque encima este es el curso, pero esto no es el expendio de bebidas alcohólicas. Después tienen que tramitar sus expendios. Esto es solamente el curso para que me piden acá en este asesor, digamos, ¿sí? Después tengo que hacer el Creo que los expendio. kiosquitos en mi barrio tengan todos estos papeles. Voy a empezar Ah, mirá, total. Curso de manipulación de alimentos es también para, si digamos, es una actividad con alimentos. Esto lo prestan, generalmente lo hacen en la UNAM, acá en la UNAM de Exactas, hacen los cursos, y también lo hacen en el ISET. Yo tengo que ir y tomar el curso, creo que son
3,50, alguna cosa así. Cómo manipular los alimentos, ¿sí? Me tiraron el dato la otra vez también, dicen que acá en donde es el colegio Martín de Mausí, a la noche también hacen manipulación de alimentos. Porque a veces el problema es que sacan cada tanto y no, a veces tienes que esperar como un mes para que te falta ese papelito, y tenés que esperar como un mes para hacer porque recién entró un mes y un curso. Y me creo que en el Martín de Mausí a la noche también hacen, está avalado, digamos, válido. Bueno, ¿cómo ingresa el expediente? Toda esa documentación visada por urbanismo, ¿ya? Pasamos por urbanismo, tenemos todo visado, ¿está? Volvemos a lo que es ventanilla única y presentamos ese expediente visado más formulario de alta tributaria, ¿está? Es el formulario principal. Después juntamos constancia de inscripción en la FIP, constancia de inscripción en rentas y verificar, digamos, que no existan deudas en el Código Fiscal Municipal, de ningún tipo, ¿sí? Yo no tendré que tener deudas con el municipio. A veces ocurre que alguna vez tuve dado de alta, después me di baja, quedé con deuda, ahora quiero volver a inscribirme y ahí empiezan mis problemas. Tendré que regularizar la deuda anterior para poder volver a presentarme en alta, ¿sí? Las personas físicas además van a añadir lo que dije, formulario de alta tributaria, fotocopia de DNI, primera y segunda hoja y el último cambio de domicilio, una constancia por policía. Sociedades de hecho, la misma alta, solo que van a firmar todos los socios, el contrato de la sociedad de hecho, si hubiera, no todas las sociedades de hecho tienen, fotocopia primera y segunda hoja y el cambio de domicilio de los socios. Yo tengo una consulta, por ejemplo, si se quiere poner un negocio en un monoblog, escuché casos de que en los monoblogs hay ciertos departamentos que tienen deudas de agua y son incobrables, o sea, por ejemplo, no se le puede cortar el agua a este departamento que nunca pagó porque este sí paga y tiene el mismo caño todo. ¿Qué pasa si uno quiere poner, por ejemplo, en el piso de abajo de un monoblog un kiosco y los de arriba te están debiendo el agua? Pero eso tendrá que ver con el agua, con Sansa. Pero no pasa nada, o sea, que todo el monoblog te esté debiendo. No te van a dar un certificado. ¿Del agua, eso por lo de la conexión de desagüe? Por la conexión del agua, digamos, del lugar, del plano. Es verdad que se queden sin agua. Me parece que es todo lo mismo, sí, pasa mucho en los edificios viejos eso, ¿viste? No, acá en el ámbito municipalidad diría que nada, porque en realidad eso tendrá que ver con Sansa, o sea, se le presentaría una factura, la última factura pagan más, ¿no? ¿Y cómo hacen ahí? ¿Cómo pagan? Te piden más que nada. ¿Van a pagar una porción de la factura si la factura viene toda junta? A menos que tenga medidor aparte. Pero si es monoblog, sí, esto no sé cómo. ¿Sabes cómo pagas? ¿Pagas una porción? Sé que hay un medidor y ahí va toda el agua a ahí en la cuota del alquiler te va incluido todo. Bueno, por eso, pero es una figura que dan. O sea, ¿cómo se divide nomás? O sea, le van cobrando, no importa lo que vos consumís. Por eso viene la figura, claro, de la, ¿cómo es? Del condominio, de las expensas y todo esto, porque en realidad. No, en este caso no es así. Yo estoy hablando, por ejemplo, un caso puntual del barrio Los Pinos, por ejemplo, son monoblog. Son departamentos, cada uno es dueño, pero los del último piso, por ejemplo, lo pagan. Y mi abuela, por ejemplo, que vive ahí, tiene una deuda con EMSA porque los otros no pagan. Lo de Samsa. Con Samsa, que los otros no pagan. ¿Y cómo paga eso? ¿Una porción o no paga tampoco? Y sí, ahora ella tuvo que ir, poner su cara y decir que iba a hacer un convenio para ir pagando la deuda de arriba. Por eso, o sea, como si quieres poner un negocio ahí. ¿Y no le cortaron nunca el agua? Porque lo que te no puede pasar es que corten el agua. No pueden porque cortan la llave de abajo y se cortan todos los 6 departamentos. Entonces está mal, primero que nada, hicieron mal el Está plan. mal eso. Pero usted no sabe mucho, porque yo no escuché eso, ¿no? De lo del agua. ¿Sabes qué? Pero No sé si los departamentos viejos, ¿qué? Pero es un problema eso, porque. esa es la exigencia del arquitecto o maestro operador, ingeniero que también Pero pasan todos, deberían casi todos corregir. los barrios monobloques. tenía que tener una llave de mano adentro Y afuera. y afuera. Incluso dos llaves de mano. Una dentro del baño, una en la cocina y una fue del corte general del departamento, de cada departamento. Y después una llave específica del tanque de agua hacia cada departamento. Todavía las cositas de que están bien abajo todavía dice apos. O sea, Viejo. Claro. Sí, bueno, el barrio es viejo, digamos.
Sí, porque yo escuché eso, no sé en qué, pero escuché ya varias veces que tienen eso, pero hay vecinos que no pagan. No pagan. Y no se puede ir. O sea, se le cortan el agua, le cortan a los que pagan y a los que no pagan. Como pasó ahora con EMSA. Pero mi pregunta es, ¿cómo pagas? ¿Cómo pagas? No sé, ella hizo un convenio y está pagando todo lo del edificio, sí, no sé. Porque para mí no puedes pagar si no, si porque no contratas a la persona. Ella no quiere poner un negocio. Porque si voy a decir, por ejemplo, 2.500 ponerle bien el agua, no sé, dividido 5. Y que voy con la factura y digo, cobrarme tanto, o sea, me cobran, no sé cómo hará. No sé cómo hará en la práctica, pero igual eso. Sí, vaya, tranquila. Voy a averiguar y le digo. Ah, sí. Para pasarnos por email al final de la clase. Anótenme una hoja, los nuevos, Todo esto los correos. Todo esto va a mirar en el correo. Cierto. Chao. Chau. Los nuevos, anótenme su correo. ¿La hoja viene de adelante o va para atrás? Bueno, ¿vamos cortando acá o qué estoy cortando? No se cansaron.